Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Esta charla hace parte de nuestro ciclo de charlas y encuentros en intensidad y altura que hacemos cada año, que dedicamos al pensamiento crítico y a la reflexión crítica desde diferentes perspectivas. Y esta vez estamos en este ciclo muy enfocados a pensar asuntos relacionados con la anarquía, con los anarquismos que nos interesan, y bueno, uno de ellos es el tema pues, del derecho, y hemos conversado con Sergio, un amigo, asiduo también de la librería, a que nos comparta sus reflexiones sobre este asunto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Pau. Bueno, yo sé que es difícil porque la mayoría estarán marchas, hay como demoras, entonces mucha gente que quería venir y no pudo. También es particular hacer la charla un día como hoy, después de los 2 años de la invasión a Gaza y el incremento de las hostilidades y la violencia en el territorio palestino y el genocidio que se da en el territorio palestino. Lo que demuestra también los límites del derecho y los problemas que se dan cuando hay un pueblo contra una fuerza estatal armada y con aparato coactivo. Pero aprovechando toda la oportunidad, primero como a modo de anécdota un poco lo que decía Pau de cómo llegamos acá. Es curioso porque yo ya era amigo de la librería y mucho tiempo después se dieron cuenta que yo era abogado. Entonces yo estaba más o menos explorando algunos textos sobre anarquismo, y me encontré con que no hay mucho sobre esta relación entre derecho y anarquía, pero también confieso que yo apenas soy un nuevo en estos asuntos de las relaciones entre anarquía y derecho, pero explorando también hay muy poco. De hecho, yo diría que hay 2 textos en los cuales yo me concentro para la exposición, que son estos 2 que ustedes ven en pantalla. El primero, que está a la izquierda, es producto de la tesis doctoral de un filósofo del derecho español que se llama Benjamín Rivalla, que publica este libro con Tirant Loblanche que se llama Filosofía anarquista del derecho. Pero por otra parte hay un texto mucho más viejo que es de 1980, que es la tesis de grado del actual rector de la Nacional, Leopoldo Múnera, que es abogado de la Universidad del Rosario. De pronto muchos no saben que él es del Rosario. Y él siempre ha tenido afinidades con el anarquismo y el socialismo libertario, y de hecho su tesis de grado se titulaba, como ven en pantalla, El derecho en la ideología anarquista. Más allá de estos 2 textos hay cosas que se encuentran, pero no hay muchas exploraciones sobre el contacto entre derecho y anarquismo. Parece que es algo natural si uno entiende que normalmente los anarquistas no estudian derecho, no son abogados, y los abogados normalmente no son anarquistas. Entonces parece natural que no haya muchas reflexiones sistemáticas sobre estas conexiones entre estos 2 ámbitos, pero vamos a aprovechar justamente que esta sea la ocasión para empezar a explorar algunas posibles relaciones de cómo comprender el derecho desde el anarquismo y también cómo pararse desde el anarquismo sobre reflexiones prácticas en torno al derecho. El título de la exposición es Filosofía anarquista del derecho, y básicamente aquí una primera aclaración es qué objeto tiene la filosofía del derecho en general. Uno podría decir que la filosofía del derecho tiene como 4 grandes temas de estudio. El primer gran tema de estudio es lo que uno podría llamar la metafilosofía del derecho, que es la disciplina que estudiaría cuál es el objeto, objetivos, método y escuelas del pensamiento filosófico en el derecho. Un segundo gran tema que sería lo que los abogados solemos llamar teoría del derecho, que responde sobre todo a la pregunta sobre qué es el derecho y los conceptos fundamentales del derecho. Una tercera subtema que sería las teorías de la justicia y sus relaciones con el derecho, y finalmente una pregunta más epistemológica general sobre el conocimiento del derecho. En este caso nos vamos a centrar en el segundo tema, que sería el tema de la teoría del derecho, la ontología jurídica, que es básicamente cómo comprender qué es el derecho y cuáles son sus especificidades. Y aquí hay una cosa curiosa, y es que para pensar las relaciones entre anarquismo y derecho, a mí lo primero que se me vino a la mente fue un autor que es para nada anarquista, que es Herbert Hart, que es un filósofo del derecho inglés que en 1961 publica este texto que se llama El concepto de derecho. Esta es una traducción de un autor argentino que se llama Genaro Carrió. ¿Y por qué me centro en Hart? Porque me parece que Hart, cuando reflexiona sobre qué es el derecho, nos dice que hay 3 perplejidades que rondan la pregunta y que hacen que no siempre sea fácil. Él empieza a decir, esto no siempre pasa en todas las disciplinas, no en todas las disciplinas duran 10.000 páginas discutiendo sobre qué es esa disciplina, pero en el derecho no pasa eso.
Y esto se debe en parte porque existen tres grandes perplejidades que son transversales a todo el derecho. Hart nos dice que para comprender el derecho en buena medida hay que comprender qué relación tiene el derecho con el uso de la fuerza física y la coacción. Por otra parte, qué relación tiene entre el derecho y la moral. Y finalmente, qué relación tiene el derecho con las normas y las reglas en general. Normalmente comprenderíamos que el derecho tiene algo que ver con normas. Y esto es bien interesante porque en la reflexión que hace el propio Hart, en primer lugar, sobre la relación entre derecho y fuerza, él se plantea la distinción entre tener una obligación y verse obligado a. Y él pone un ejemplo sencillo, él dice, si yo voy por la calle y me roban, me asaltan con un arma de fuego, yo diría que me vi obligado a entregar, por ejemplo, el celular, pero no diría que tenía la obligación que entregar el celular. Entonces la pregunta que se hace Hart es qué distingue tener una obligación en el sentido jurídico respecto del mero uso de la fuerza, el verme obligado a hacer algo ante la amenaza del uso de la fuerza. Y esto tiene que ver con otra idea tradicional, ya lo veremos de nuevo, y es que buena parte de las normas jurídicas son órdenes respaldadas por la amenaza del uso de la fuerza. Son órdenes de hacer algo que si no se hace da lugar a sanciones y a coacción. Y es por eso que surge una pregunta que viene desde San Agustín, que es qué distingue el derecho de órdenes de una banda de ladrones o de criminales. Entonces la pregunta por si el derecho es mera fuerza o es algo más que fuerza. Y eso lleva a la segunda dimensión, que es qué relación puede tener el derecho con la moral. Y aquí hay como tres tipos de discusiones. Una primera discusión filosófica general que podríamos denominar metaética, que tiene que ver con si consideramos que la moral es objetiva o no. Si hay objetividad en la moral, si hay algo que sea objetivamente justo o no. Una segunda discusión de ética sustantiva que es, bueno, suponiendo que hay una cierta moral que vale la pena defender, ¿cuál es? Y después, ¿cómo comparamos la relación entre ese contenido moral con el derecho en sí mismo? ¿Qué relación tiene el derecho con la moral? Y finalmente, el problema de la normatividad social tiene que ver con la idea de que, por una parte, una cosa es que existan normas sociales y otra es que haya meras regularidades sociales. Yo puedo salir todos los días a las 7 de la mañana a dar una vuelta por el barrio y eso no quiere decir que si un día salgo a las 8 incumplí una norma, simplemente era una regularidad, algo que pasaba normalmente. Pero por otra parte, las normas sociales y jurídicas se distinguen. Entonces, ¿qué hace que una norma social, una convención social sea distinta a una norma jurídica? Y esto nos lleva, porque considero que es importante, las tres perplejidades de Hart, porque creo que es un buen punto de entrada para reflexionar sobre cómo concebir el derecho desde el anarquismo, que tiene que ver con cómo se posiciona el anarquismo frente a la autoridad, la coacción y el uso de la fuerza, cómo se posiciona el anarquismo frente a la moral y cómo entender la moral anarquista, y cómo entender también la relación entre el anarquismo y la normatividad social, porque en últimas partes la discusión es que en la sociedad en general existen normas sociales y la pregunta es cómo responder a una normatividad social más allá del derecho y dentro del derecho. Y esto lleva a otras dos discusiones paralelas que ya no trabaja directamente Hart, pero que podrían derivarse de las tres perplejidades iniciales, que es cómo entender en general la relación entre el derecho y el poder, poder económico, poder político, y cómo entender la relación entre el derecho y el Estado en general. Entonces, podríamos decir que esta primera perspectiva de las tres perplejidades de Hart, derecho y fuerza, derecho y moral, derecho y normas, nos lleva también transversal a esta discusión de derecho y poder, derecho y Estado, y son como 5 grandes temas que nos permiten abordar el derecho desde el enfoque anarquista, que es un poco lo que queremos hacer a continuación. Antes de analizar estas tres perplejidades y estos otros dos subtemas que se derivan de cómo concebir el derecho, es importante pararnos en un cierto contexto histórico, y es cuando surge el anarquismo clásico en el siglo XIX. Cuando ellos hablan del derecho, sobre todo están pensando en una forma de concebir el derecho propia de ese siglo. Por lo tanto, podríamos decir que cuando autores como Bakunin hablan sobre el derecho, principalmente están pensando en el formalismo jurídico o el positivismo jurídico del siglo XIX. Aquí la foto del formalismo jurídico, por si acaso, es el que ustedes ven en pantalla es Jhering, Rudolf von Jhering, que era un autor alemán del siglo XIX. ¿Qué caracteriza el pensamiento del formalismo jurídico del siglo XIX, que es con el que se topan estos autores del anarquismo clásico? Podríamos decir que las principales características que asume el derecho son las que ustedes ven en naranja en la presentación.
Primera característica, el formalismo jurídico del siglo XIX asume la tesis del estatalismo, que ya de entrada es toda una discusión, y es solo el derecho estatal. Y esto genera discusiones históricas y políticas, y también sociológicas. ¿Por qué históricas? Porque claramente antes del Estado moderno existía derecho. Entonces, desde el punto de vista nada más de historia del derecho, se suele decir ha habido derecho sin Estado moderno. Y desde el punto de vista político, también por la discusión que se presentará a continuación, que tiene que ver con hasta dónde el derecho se relaciona y hasta dónde se independiza respecto del Estado, hasta dónde puede haber derecho sin Estado. Lo que lleva a otras discusiones que se presentan en el siglo XIX, como la existencia del pluralismo jurídico, si puede haber ordenamientos jurídicos distintos al del Estado. La segunda tesis que asume el formalismo jurídico del siglo XIX tiene que ver con la tesis de la soberanía, y es el derecho no solo es un producto estatal, sino que es producto de actos de voluntad del soberano político. Lo que nos lleva a la tercera característica, que es esos actos de voluntad se expresan sobre todo mediante la ley, entonces lo que podríamos llamar como el legicentrismo. Casi todo el derecho está concentrado en la ley. Por eso también en Francia, por ejemplo, surge la escuela de l'Axéis, que nos dice lo importante son los códigos. Napoleón saca el Código Civil, saca el Código Penal, entonces la idea del código se convierte como en el corazón del derecho, y la idea del derecho está contenida en la ley, que es expresión entre comillas de la voluntad popular y expresión del soberano político, y el derecho está en la ley. La Constitución en esta época es simplemente retórica, lo importante era la ley. Tanto que hay una discusión en el siglo XIX, por ejemplo, cuando se da la Constitución de 1886 en Colombia, para incorporar la Carta de Derechos al ordenamiento jurídico colombiano se decía, y la Carta de Derechos de esta Constitución se tiende a incorporar al Código Civil, porque la Carta de Derechos no valía por estar en la Constitución, sino si estaba en el Código Civil. Entonces, lo importante era la ley. Y eso nos lleva a otra característica, que es el imperativismo, y es esta idea de lo que caracteriza al derecho respecto a otras normas sociales es el carácter de la coacción o la coerción física. Es esta idea de que las normas son básicamente órdenes respaldadas por la amenaza del uso de la fuerza. Obligaciones o prohibiciones que, si se incumplen, dan lugar a sanciones. Otra característica que va a ser relevante también en cómo entender el derecho es el cognoscitivismo interpretativo. Básicamente, si el corazón está en la ley y el juez va a aplicar las normas que están contenidas en la ley, el cognitivismo interpretativo lo que dice es interpretar es un acto cognitivo. Hay interpretaciones verdaderas y falsas de la ley, y un juez lo que tiene es que aplicar mecánicamente el significado correcto de la ley. Entonces ese es el cognitivismo interpretativo, hay interpretaciones verdaderas de la ley. Y finalmente eso conduce al mecanicismo judicial, que se identifica con la idea de Montesquieu, que el juez debe ser un juez boca de la ley, que básicamente es aplicar vía silogismo de forma mecánica la ley, sin mayor discusión y filtro práctico. Esto nos lleva entonces al problema de cómo entender la relación entre derecho y ley, porque la ley era como el corazón del derecho en esta época. Y vamos a ver que justo aquí surgen algunas distinciones, porque el anarquismo clásico, cuando se refiere a el derecho, a veces se está refiriendo a la ley, y a veces se utiliza el derecho es como una expresión mucho más amplia. Algunos ejemplos iniciales de crítica al legicentrismo y a la ley propia del Estado burgués que surge en el siglo XIX. Aquí tienen un ejemplo de un texto de Proudhon que nos dice que en efecto la ley, al constituir la propiedad, no ha sido la expresión de un hecho psicológico, el desarrollo de una ley natural, la aplicación de un principio moral. La ley, por el contrario, ha creado un derecho fuera del círculo de sus atribuciones, ha dado forma a una abstracción, a una metáfora, a una ficción, y todo esto sin dignarse prever las consecuencias y sin ocuparse de sus inconvenientes, sin investigar si obraba bien o mal. Ha sancionado el egoísmo, ha amparado pretensiones monstruosas, ha accedido a torpes estímulos, como si estuviera en su poder abrir un abismo sin fondo y dar satisfacción al mal. Ley ciega, ley del hombre ignorante, ley que no es ley, palabra de discordia, de mentira y de guerra. Ley surgiendo siempre, rejuvenecida y restaurada como la salvaguardia de las sociedades, es la que ha turbado la conciencia de los pueblos, oscurecido la razón de los sabios y originado las catástrofes de las naciones. Claramente el anarquismo es contrario a la legislación burguesa de la época. Otro ejemplo de una cita de Bakunin, aquí nos dice en la segunda parte de la cita: por consiguiente, todas las leyes que emanan de un legislador, sea humano, sea divino, sea individual, sea colectivo, y aunque fuese nombrado por el sufragio universal, son leyes despóticas, necesariamente extrañas y hostiles a los hombres y a las cosas que deben dirigir,
No son leyes sino decretos a los que se obedece, no por necesidad interior y por tendencia natural, sino porque se está obligado a ello por una fuerza exterior, divina o humana, decretos arbitrarios a los que la hipocresía social, más bien inconsciente que conscientemente, da arbitrariamente el nombre de la ley. Entonces, claramente, lo que está discutiendo el anarquismo, inicialmente el anarquismo clásico en el siglo XIX, es con el formalismo jurídico, que tiene estas características y que es lo que también en ocasiones se denomina como el positivismo teórico. Pero también está discutiendo con una variante que podríamos denominar como el positivismo ideológico. El positivismo teórico es formalismo jurídico del siglo XIX. El positivismo ideológico básicamente se resume en dos grandes tesis, que son la tesis de que lo que diga el derecho es justo, lo que diga el derecho positivo, lo que diga el legislador es justo. Esto, por ejemplo, a veces se ve en el Leviatán de Hobbes, la idea de que no existe la justicia previa al pacto social o al contrato social. Entonces, la tesis de que lo que diga, no hay distinción entre justicia y derecho positivo, lo justo es lo que diga el derecho. Pero la segunda tesis es que existe un deber moral de obedecer al derecho. Y uno podría decir, bueno, ¿y cuáles son las condiciones para obedecer el derecho o para que esté justificado obedecer el derecho? Y entonces aquí hay que hacer un matiz. Hay como dos vertientes sobre por qué existe un deber moral de obedecer el derecho. Hay quienes consideran que existe un deber moral de obedecer el derecho sin importar el contenido del derecho, es decir, sin importar que regule, para bien o para mal. Y hay otros que consideran que se debe obedecer al derecho es según su contenido, si su contenido es justo o no. El positivismo ideológico es una vertiente que dice se debe obedecer al derecho sin importar su contenido. No importa si las normas jurídicas son justas o no, si son eficaces, no importa. El contenido del derecho hay que obedecerlo sin importar cuál es. ¿Cuáles son algunas de las razones o variantes que se utilizan para justificar esto? En primer lugar está la idea más general de obedecer a la autoridad política, cualquiera que sea. La justificación que a veces se da, tipo Hobbes, es esto se debe para garantía de la convivencia pacífica. La paz lo justifica todo. Una segunda vertiente dice, sí, se debe obedecer a la autoridad, pero no cualquier autoridad, sino una autoridad que gobierne mediante un Estado de Derecho, es decir, mediante leyes generales y abstractas previamente concebidas. No importa si es una monarquía, no importa si es una democracia, no importa la forma de gobierno, lo importante es que haya normas preexistentes que todos conozcamos y podamos seguir. La idea de algunos es que esto no solo garantiza convivencia pacífica, sino además igualdad formal. Todos estamos sometidos a las mismas reglas. Entonces no hay arbitrariedad en la aplicación, entre comillas, de estas normas. Y finalmente está la idea de algunos de hay que obedecer el derecho, no de cualquier autoridad, sino el derecho de un Estado de Derecho, pero que sea democrático, en un sentido representativo. Entonces, en teoría, la defensa que se da es, esto garantiza paz, esto garantiza la igualdad formal en el tratamiento de las reglas, todos estamos sometidos a las mismas reglas, pero también la autonomía colectiva, y es mal que bien nos sometemos a reglas que son dadas por nuestros representantes, por quienes votamos, en un cierto sentido. Claramente el anarquismo va a estar en contra del positivismo ideológico porque, de hecho, es todo lo contrario. El derecho se adscribe a la injusticia en general, lo que es derecho positivo suele ser injusto, y por regla general no existe ningún deber moral de obedecer a la autoridad ni de obedecer al derecho, más bien lo contrario. De hecho, por eso buena parte de la literatura anarquista se ocupa de lo contrario, que es la desobediencia civil. Esto nos lleva ya a la primera gran perplejidad que mencionaba el profesor Hart, que es la relación entre derecho y fuerza. Y entonces uno podría pensar hay dos formas de interpretar la relación entre derecho y fuerza, como una relación conceptual y como una relación empírica. La relación conceptual es si uno puede concebir el derecho sin el uso de la fuerza, es decir, sin coacción. Entonces muchos dicen que no. Justamente para muchos lo que distingue una norma moral y una norma social cualquiera de una norma jurídica es el hecho de la coacción centralizada. Es el hecho de que hay amenaza al uso de la fuerza. Claro, parte de las discusiones es no todas las normas jurídicas son normas que establecen sanciones y ejercicio de la coacción física, pero muchas de ellas sí lo son. Eso lleva inclusive a algunas discusiones. En el siglo XX se discutía, por ejemplo, si el derecho internacional es derecho, porque se decía cuál es la sanción de incumplir una norma internacional si no hay coacción centralizada. Y entonces muchos decían, incluyendo un autor famoso que se llama Kelsen, que en realidad en el derecho internacional las sanciones, más allá de las sanciones económicas, es la guerra. Pero no está centralizada, pero hay coacción ante el incumplimiento, hay facultad de acudir a la guerra. Pero esa es una gran discusión y es si podría haber derecho sin fuerza. Entonces, si es un problema conceptual, si lo que define al derecho es el uso de la fuerza física.
Y también está el problema de la relación empírica, y es empíricamente, más allá de cómo definimos qué es lo jurídico o no, qué es el derecho o no, hasta dónde se relaciona el derecho con el uso de la fuerza. Entonces está la pregunta de si puede haber una sociedad sin derecho o si puede haber derecho sin fuerza. Entonces el problema que plantea también el anarquismo de cómo viene una sociedad con normas sociales pero sin coacción, o de un orden, si se quiere, sin autoridad. Un ejemplo, aquí traigo una cita de Malatesta en este texto que se llama La anarquía y el método anarquismo, donde nos refiere a esta idea de cómo entender la fuerza física. Entonces nos dice: profundizando el sentido de los naturales antagonismos de intereses y pasiones, en la sociedad hay antagonismos, hicieron nacer la necesidad del gobierno y justificaron la autoridad como fuerza moderadora en la lucha social. Entonces, se presenta el uso de la fuerza como una forma de moderar esos intereses contrapuestos y determinadora de los derechos y deberes de cada uno. Esa es la teoría, pero la teoría, para ser justa, debe fundarse en hechos y explicarlos, y no como la economía política, que con demasiada frecuencia ha inventado las teorías para justificar los hechos, es decir, para defender el privilegio y hacerlo aceptar tranquilamente por todas sus víctimas. Atengámonos pues a los hechos. En todo el curso de la historia, lo mismo que en nuestra época, el gobierno o es la dominación brutal, violenta, arbitraria de unos pocos sobre la masa, o bien es un instrumento pronto para asegurar el dominio y el privilegio de los que por la fuerza, por astucia o por violencia se han apoderado de todos los medios de vida, principalmente del suelo, con el fin de mantener de tal modo al pueblo en la servidumbre y obligarle a trabajar para ellos. Los hombres son oprimidos de diversas maneras, o directamente con la fuerza brutal, con la violencia física, o de un modo indirecto despojándoles de los propios medios de subsistencia y obligándolos así a rendirse a discreción. La primera opresión dio origen al poder, o sea, al privilegio político. La segunda hizo nacer el poder o privilegio económico. Entonces aquí ya distingue el poder político del poder económico Malatesta y cómo interviene el uso de la fuerza en la relación entre estos dos. Entonces, una primera perplejidad, de nuevo, relación derecho-fuerza y cómo entenderlo desde... Bueno, futura perplejidad, derecho y estética. O sea, puedes bajar el video, puedes bajar el Sí, video es así mejor para que que se puede. Saquemos la planchita. La cosita negro se puede. Sí, Mejoramos la imagen, ¿no? Sí. Sí, De pronto es del video bien. O sea, ¿Sí? Hay una, sí, hay una palanquita para el Perdón, enfoque. Sergio, disculpa. No, tranquila. No se estaba viendo cuando leías, no se veía. Ay. Ya. Ah, uy, sí, hay más. Ay, Sí. eso. Ay, pero ahora quedó lindo. ya, ahora quedó torcido. Pero es mejor que se vea que quede torcido. Pienso yo, ¿no? Ya. Es que él es así, realmente es que el compa le puso también. La próxima perplejidad del derecho y estética. Y Hay un libro de Carlos Luis que se llama El hay que arte del bajarlo derecho. un poquito, pero él queda estirado y ya se ve. Epa, Gracias. bueno, vamos a empezar de cero. El de... ¿Qué es la filosofía? vuelve a leer todos los párrafos. Sí. Es que era No estamos viendo desesperante. nada, pero estamos escuchando atentamente. Listo. Confiamos en ti plenamente. Sí. Y yo confiaba en las diapositivas. Bueno, entonces retomando, primera perplejidad, la relación entre derecho y fuerza. Cómo tomarlos y como un tema conceptual, un tema empírico y en todo caso hasta donde hay posibilidad de tener una normatividad social sin coacción. Segundo gran problema, la relación entre derecho y moral. Y esto implica de nuevo tres dimensiones de discusión. Una discusión metaética, una ética sustantiva y una más puntual sobre cómo entender la relación entre derecho y moral. Sobre lo primero, la metaética. Ahí está la discusión, la metaética, por si acaso, para resumirlo. La ética sustantiva se preocupa por normas y valores. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto? Y qué debemos hacer para adecuarnos a esos valores. Mientras que la metaética no se ocupa de esto. La metaética se ocupa de los fundamentos de la ética sustantiva. Entonces, la metaética en parte reflexiona sobre si hay objetividad o no en la moral o en la ética. Por eso uno podría decir que hay como dos grandes corrientes en metaética, el objetivismo y el subjetivismo moral. O yo creo que la moral es objetiva y hay juicios morales verdaderos o falsos, correctos o incorrectos. O yo creo que la moral es subjetiva o intersubjetiva, es producto de convenciones sociales. Uno podría encontrar distintas variantes de tesis sobre objetivismo y subjetivismo moral. Por ejemplo, entre el objetivismo moral uno podría encontrar posturas como el realismo moral, que sería lo que tradicionalmente en derecho asociamos a la tesis del derecho natural. En la naturaleza, en la racionalidad humana, etc.,
hay normas que nos indican objetivamente qué es lo justo o no, qué es lo racional o no. Hay otra variante del constructivismo moral que es más o menos heredero de la filosofía kantiana, que es esta idea de no es que haya normas objetivamente verdaderas sobre qué es lo justo, pero en todo caso, como seres racionales podemos ponernos de acuerdo sobre qué es lo justo. Entonces la versión más, si se quiere, cercana a Rawls y Habermas. Entonces, en ciertas circunstancias de diálogo, como las condiciones de imparcialidad, podemos ponernos de acuerdo sobre puntos fundamentales como los principios de justicia. Entonces, lo que dirán los constructivistas morales es, la moral es más que verdadera, es racional. Hay otras como el coherentismo moral, por ejemplo, ahí uno puede ubicar autores como Ronald Dworkin, que dicen, más allá de que todos nos pongamos de acuerdo, hay verdades morales en el sentido de que son coherentes, hay como un sistema coherente de valores que permite explicar mejor la unidad de la moral y el razonamiento práctico. Y por otra parte tenemos el subjetivismo moral, donde encontramos varias tesis, aquí pongo solo dos, como la teoría del error y el emotivismo. El emotivismo, como su nombre lo indica, lo que dice es los juicios morales son simplemente expresiones de emociones o de preferencias. Si digo la esclavitud es injusta, lo que estoy diciendo es me entristece ver esclavos, o prefiero un mundo sin esclavitud. Pero no estoy diciendo que es verdad que la esclavitud es injusta, o no estoy diciendo que es falso lo contrario. Y la teoría del error es un poco el subjetivismo más radical, porque dice todo juicio moral es falso. Entonces hay un ejemplo no moral que se pone, que hizo famoso Bertrand Russell, que es el famoso ejemplo del actual rey de Francia, Scalpo. Entonces se decía que ese enunciado es falso porque no hay actualmente rey en Francia. Entonces no importa el predicado. Entonces yo podría decir el actual rey de Francia es calvo, pero también podría decir el actual rey de Francia tiene el pelo largo, y ambos enunciados son falsos, porque no hay actualmente rey en Francia. Pero lo que dice la teoría del error es, como no hay objetividad moral, todos los juicios morales son falsos. Más o menos así, decir que la esclavitud es justa o injusta, ambos son falsos. Todo enunciado moral es falso. Entonces son como los más extremos en este punto. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué postura suele asumir el anarquismo respecto a la metaética? Si uno va por lo menos al anarquismo clásico, lo que va a encontrar por regla general es una especie de objetivismo moral o tesis del derecho natural. Ya lo explicaremos más adelante. Pero la defensa de una cierta moral anarquista se suele hacer bajo la idea de que son normas morales objetivas. Y aquí puede haber una discusión. No todos los anarquistas necesariamente son objetivistas morales, pero la mayoría de los que defienden la moral anarquista suele hacerlo desde el punto de vista de la objetividad de esos juicios morales. Pero está abierta la discusión, así como está abierta la discusión sobre la relación entre moral y cultura. Porque en esta distinción entre objetivismo y subjetivismo surgen discusiones como hasta dónde la moral tiene que ver con la cultura, hasta dónde puede haber valores morales universales, hasta dónde hay colonialismo cuando uno busca imponer valores morales a otras culturas, y un largo etcétera. Segunda discusión, entonces la ética sustantiva. Entonces, discusión 1, si la moral es objetiva o no. Discusión 2, ¿qué moral adoptar? Podríamos decir que en el anarquismo el contenido sustantivo es más o menos común. Digamos que hay como un consenso en que en el anarquismo se defienden valores como la dignidad humana, la autonomía colectiva individual y la autogestión, la igualdad y la solidaridad y el apoyo mutuo. Un ejemplo de dignidad, que hay creo que no sé si se alcanza a leer, hay una cita de Bakunin del texto Federalismo, Socialismo y Antiteologismo, en el que el propio Bakunin nos dice que lo que llamamos mundo humano no tiene otro creador inmediato que el hombre mismo, que lo produce al conquistar paso a paso sobre el mundo exterior y sobre su propia bestialidad, su libertad y su humana dignidad. Pues hay una referencia directa a la dignidad del ser humano. Es claro también que los anarquistas son grandes defensores tanto de la autonomía individual y su correlación con la autonomía colectiva, y está expresada bajo la noción de autogestión. Y de hecho aquí entonces tenemos una cita de Anton Pannekoek, que es del texto Los Consejos Obreros, que nos dice: la verdadera organización, la que los obreros necesitan para la revolución, requiere que todos tomen parte de ella en cuerpo, alma y cerebro, que todos tomen parte tanto en el liderazgo como en la acción, y tengan que pensar, decidir y actuar al máximo de sus capacidades. Tal organización es un cuerpo de personas autodeterminadas, no hay lugar para líderes profesionales, indudablemente existe la obediencia, todo el mundo tiene que seguir las decisiones en las que él mismo ha tomado parte en elaborar, pero todo el poder siempre reside en los obreros mismos. Entonces, como esta idea de difuminar la distinción entre gobernantes y gobernados, y siempre poner por delante la autonomía y la autogestión colectiva.
También está el valor de la igualdad, claramente expresado en el carácter socialista de buena parte del anarquismo clásico, y la crítica al capitalismo. Aquí hay también de nuevo una cita de Bakunin en el texto clásico de Dios y el Estado, donde nos dice Bakunin que no soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite a la negación de mi libertad, es el contrario, su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros. De suerte que cuando más numerosos son los hombres libres que me rodean y más vasta es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. De hecho, aquí hay una interpretación interesante de algunos, como de nuevo Leopoldo Müller, actual rector de la Universidad Nacional, donde tiene un texto en que compara la antropología anarquista de gente como Kropotkin y su apoyo mutuo, y por ejemplo la antropología moral y política de gente como Spinoza. Entonces es esta idea de la potencia singular aumenta con la potencia de la multitud y de la colectividad, etc. Entonces, de hecho hay un pasaje en el Tratado Político de Spinoza muy interesante donde él dice claramente que no hay nada mejor para el ser humano que otro ser humano, y uno no va a hacer tantas cosas solo. Un ejemplo claro es hoy, no hay una marcha que uno pueda hacer solo. Entonces, uno siempre puede hacer más cosas con otros que solo. Entonces la potencia singular aumenta con la potencia colectiva, y es un poco esta idea de mi libertad aumenta con la libertad de los otros, y eso implica una distribución igualitaria de las libertades. También está finalmente la solidaridad y el apoyo mutuo como un valor clave de la moral anarquista. Claro que el texto clásico suele ser el apoyo mutuo de Kropotkin, pero aquí quise traer una cita de Malatesta en este libro que se llama Pensamiento y Acción Revolucionarios, donde lo que nos dice es que la verdad es que no existe posibilidad de vida humana sin sacar provecho del trabajo de los demás, y que esto solo se puede hacer de dos maneras: o mediante la asociación fraternal, igualitaria y libertaria, practicando consciente y voluntariamente la solidaridad que vincula entre sí a todos los seres humanos, o luchando los unos contra los otros para que los vencedores puedan someter, oprimir y explotar a los vencidos. Nosotros queremos instaurar una sociedad en la cual los hombres se consideren hermanos y se apoyen mutuamente para lograr el mayor bienestar, la mayor libertad, el mayor desarrollo físico e intelectual de todos. Pues aquí ya tenemos primera discusión metaética, objetivismo, subjetivismo, moral. La segunda, ética sustantiva, qué valores morales defender. La moral anarquista mínimo se apoya en estos cuatro valores: la dignidad, la autonomía y autogestión, la igualdad y la solidaridad, el apoyo mutuo. Y ahora viene la pregunta por la relación entre el derecho y la moral, esa moral sustantiva que defiende el anarquismo. Y aquí podemos comparar tres grandes posturas, dos posturas que tradicionalmente se sostienen en el derecho, que son el justnaturalismo y el justpositivismo, y esto confrontado con qué perspectiva asume el anarquismo respecto a esta discusión. Empiezo con el justpositivismo. Aquí una vertiente que podríamos llamar metodológica. Entonces uno podría decir que los justpositivistas pueden aceptar cualquiera de las dos tesis metaéticas. Los justpositivistas pueden ser objetivistas morales o subjetivistas. Un ejemplo de objetivista moral en el siglo XIX es claramente Jeremy Bentham. Jeremy Bentham para muchos es uno de los padres del positivismo metodológico y es también uno de los padres intelectuales del utilitarismo en filosofía política. Y él defendía el principio de utilidad como un principio de moral objetiva. Entonces era objetivista moral y positivista jurídico. Pero la mayoría de los positivistas jurídicos del siglo XIX suelen ser subjetivistas en moral, es decir, suelen creer que la moral es una empresa subjetiva. Un ejemplo claro es un texto clásico de Kelsen que se llama ¿Qué es la justicia?, donde después de un libro que se llama ¿Qué es la justicia?, termina diciendo no tengo ni idea de qué es la justicia, no sé qué carajos es la justicia, porque no hay un criterio objetivo de justicia. Yo puedo decir para mí qué es la justicia, como soy un académico me interesa la libertad de pensamiento, de oficio, etc. Entonces como una defensa del liberalismo es del subjetivismo moral. Pero un justpositivista puede ser cualquiera de las dos. Lo que sí es que un justpositivista normalmente asume cualquiera de estas otras dos tesis, y es, por una parte, la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, y por otra parte, la tesis de las fuentes sociales del derecho. Están conectadas. Tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral. Lo que sea jurídico no se define por lo que sea moral, y al revés. Entonces, la tesis de que todos quisiéramos que el derecho fuera justo y que la justicia fuera derecho positivo, pero hay derecho injusto y hay justicia que no es derecho. Eso es lo que asume la separación conceptual. Lo jurídico no se define por lo moral y viceversa. La tesis de la separación conceptual, ojo, no es exactamente lo mismo que tesis de separación empírica. Ningún positivista diría que en la realidad no se conectan derecho y moral.
simplemente dicen que no se define lo uno por lo otro. Y esto nos lleva a la otra tesis, que es la tesis de las fuentes sociales del derecho, y es: el derecho es un artefacto social, por eso una norma jurídica lo es por su origen, que normalmente es, de nuevo, siglo XIX, el acto de voluntad de una autoridad política, pero no por su contenido. Entonces esta idea que una norma por su mero contenido moral o económico en general no es jurídica per se, porque sea buena, porque sea eficiente, porque no, depende, hay una autoridad que la promulgó, sí o no, más o menos esa es la idea. Por el otro lado tenemos el justnaturalismo, que sostiene más o menos dos cosas contrarias, y es, por una parte, la tesis del derecho natural, es decir, asume que hay una moral objetiva y que hay juicios morales verdaderos o falsos, y que en la naturaleza humana, o por lo menos en la naturaleza racional del ser humano, se pueden captar normas morales universales. Pero que además no solo afirma que las normas morales son universales y son objetivamente verdaderas, sino que asume que hay una conexión necesaria entre el derecho y la moral. No puede ser verdaderamente derecho algo que sea injusto. Esto tiene muchas variantes, por supuesto. Hoy se llega, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo famosa la tesis de Radbruch, que es solamente el derecho extremadamente injusto no es derecho, pero el resto sí puede haber derecho parcialmente injusto. Pero bueno, la idea de la tesis de la conexión necesaria entre derecho y moral es que la moral sí define en buena medida lo que sea jurídico o lo que no. Las normas injustas o extremadamente injustas no pueden ser auténtico derecho. Y esto nos lleva entonces a qué perspectiva asume el anarquismo, que parece ser algo paradójico, porque el anarquismo, como digamos, suele asumir alguna variante de la tesis del derecho natural, alguna variante de objetividad moral en defensa de la moral anarquista, con estos valores de dignidad, autogestión, autonomía, igualdad, solidaridad y apoyo mutuo, pero lo que considera es que el derecho positivo es todo lo contrario a eso. O sea, el derecho positivo, como derecho burgués, lo que representa es lo contrario a la dignidad, a la autonomía, a la libertad, a la igualdad, al apoyo mutuo. O sea, el derecho positivo es casi siempre injusto, por no decir siempre injusto. Entonces, si ustedes miran, el juspositivista diría hay una relación contingente entre derecho y moral. El derecho a veces es justo, a veces injusto, pero ¿qué le vamos a hacer? El justnaturalista diría el derecho siempre es justo, porque por definición el derecho se define por lo que es moral. El anarquista lo que dice es el derecho siempre es injusto, o por regla general es injusto. Entonces asume más o menos una combinación de estas dos tesis, y esto lleva, por ejemplo, a la distinción entre derecho positivo y derecho natural en algunas obras anarquistas. Un ejemplo es que en los escritos de filosofía política de Bakunin distingue entre el derecho jurídico y el derecho humano. A lo que llama derecho jurídico parece corresponder a lo que tradicionalmente llamaríamos como derecho positivo, y lo que llama derecho humano pareciera corresponder a lo que tradicionalmente llamamos como derecho natural. En la reconstrucción que hace Benjamín Rivalla en ese texto de filosofía anarquista del derecho, nos dice lo siguiente, y es: el derecho humano, según Bakunin, no es el derecho que establece el ser humano, sino el derecho de la bondad y la solidaridad, el derecho que hace posible la convivencia armoniosa de los seres humanos, el que tradicionalmente se llamó derecho natural. Y eso entonces nos lleva a otra discusión, y es que buena parte de las discusiones sobre el derecho natural y derecho positivo, en la mitad a veces se cuelan las discusiones sobre los derechos humanos. Entonces uno también podría meter una discusión que no es fácil de sortear sobre qué perspectiva tiene el anarquismo sobre los derechos humanos. Porque por una parte, puede que volvamos más adelante sobre eso, algunos dicen no tiene sentido hablar de un derecho humano si no tiene un respaldo garantizado en el derecho positivo que pueda hacerse efectivo mediante las autoridades. Y entonces uno diría, bueno, pero entonces la crítica a la autoridad lleva a esta paradoja de que para la garantía de un derecho, para que uno diga que realmente hay un derecho, entonces se requiere autoridad, pero al mismo tiempo estamos criticando a la autoridad. Y por otra parte, si uno defiende los derechos naturales, uno diría, lo que pasa es que el derecho positivo normalmente va en contra de los derechos humanos, en el entendido de derechos naturales como valores morales universales que habría que defender. Entonces está esta ambigüedad desde la perspectiva de la tesis del derecho natural del anarquismo, como pararse frente a los derechos humanos. Otra cosa interesante que tiene que ver con esta conexión entre derecho y moral es justamente cómo se cree en una tesis del derecho natural, hay un cierto uso metafórico de expresiones jurídicas en las corrientes anarquistas. Algunos ejemplos clásicos, sobre todo Proudhon tenía muchos ejemplos, y es cuando Proudhon dice que la propiedad es un robo, el robo en todo caso es una expresión jurídica, solo que aquí lo está utilizando como tesis de derecho natural. Si todo es de todos, la apropiación privada es un robo a la propiedad colectiva, o a la propiedad común si se quiere. Igualmente Proudhon alguna vez dijo que la esclavitud es un asesinato, siendo asesinato de nuevo una categoría jurídica.
Entonces aquí hay de nuevo una tensión entre el uso de categorías jurídicas expresando ciertas tesis de derecho natural versus la realidad objetiva del derecho positivo. Otro ejemplo es el propio Proudhon, cuando dice que la pena de muerte es un asesinato jurídico, entonces como un asesinato legitimado por el derecho. O Emma Goldman decía que la muerte de personas en los disturbios de Haymarket en Chicago eran un crimen judicial, y utilizaba la expresión crimen para denunciar que ese era un atentado contra la humanidad. Hoy incluso decimos que es un genocidio lo de Gaza, que es una categoría jurídica para decir que es un crimen contra la humanidad. Y entonces usamos categorías jurídicas para denunciar la inmoralidad radical de ciertas acciones. También decía Bakunin, el Estado es un violador legal, utilizando la expresión violador, que es una expresión también que tiene cierta connotación jurídica. Entonces tenemos esta discusión de también el discurso anarquista como apela a ciertas metáforas con expresiones jurídicas, comparando tesis de derecho natural con tesis de derecho positivo. Esto nos conduce entonces ahora a la tercera perplejidad, que tiene que ver con la relación entre derecho y normas en general. Pues ya vimos, recuerden, derecho y fuerza, derecho y moral, y ahora derecho y normas. Entonces, más o menos todos creemos en algún sentido que el derecho tiene que ver con normas, para bien o para mal. No hay derecho sin normas. Pero entonces aquí viene una discusión de qué son las normas y qué tipos de normas existen y cómo entenderlas. Va a empezar al revés, entonces va a hablar de la clasificación de las normas. Hay una tesis de cómo clasificar normas que viene, de hecho, no del derecho, sino de la filosofía en general, de eso que podríamos denominar como la ontología social, de un autor que se llama John Searle, que se ha hecho muy popular, que es la distinción entre normas regulativas y normas constitutivas. ¿Qué es una norma regulativa? Una norma que establece prohibiciones, obligaciones, permisos, facultades. Y que se caracteriza porque si establece prohibiciones u obligaciones, si se incumplen, da lugar a sanciones, coacción. Mientras que las normas constitutivas son otro mundo, son normas conceptuales. Entonces, primera característica que nos va a interesar mucho es que las normas constitutivas se llaman así porque constituyen hechos institucionales. Entonces es aquí donde viene una distinción que se ha hecho famosa entre hechos brutos y hechos institucionales. ¿Qué es un hecho bruto? Un hecho que existe con independencia de normas. Comer es un hecho bruto. Puede que no haya ninguna norma que diga nada sobre comer y aún así comemos. Mientras que hay hechos que solo existen en la medida que existen normas. Un ejemplo sencillo que se suele colocar son los juegos. Entonces, si yo tuviera aquí un tablero de ajedrez y nos sentamos a jugar, pero les digo, vamos a cambiar las reglas, el caballo se va a mover cada 3 turnos, pero no se puede mover cada uno, los peones se pueden mover en L, los alfiles se van a mover para donde quieran, el rey se puede mover cada 3 turnos a donde quiera, la reina solo se puede mover de a uno, etc. Si cambiamos las reglas, yo les pregunto, ¿será que estamos jugando ajedrez? Muchos dirán que no. Tenemos un tablero de ajedrez, fichas de ajedrez, pero no estamos jugando ajedrez. Entonces, el hecho, jugar ajedrez, es un hecho institucional. Depende de seguir las normas que constituyen el ajedrez. O lo mismo pasaría si estamos en una cancha de básquetbol con un balón de básquetbol, pero digo, solo podemos encestarla a cabezazos, pegándole con la cabeza al balón. Entonces uno diría, bueno, básquetbol no estamos jugando. Entonces uno diría, ese hecho, el hecho de jugar cierto juego depende de seguir ciertas normas que los constituyen, que son un hecho institucional. Y el derecho, tal como lo concebimos hoy, está plagado de normas constitutivas. Ejemplo sencillo, los contratos no existen. Son tesis radical, los contratos no existen. En la realidad empírica. Porque en la realidad empírica, ¿qué existen? Declaraciones escritas u orales. ¿Qué es lo que hace que yo diciéndole la película tal estaba buena o diciéndole mañana te pago tal si me prestas el libro hoy, una cosa sea simplemente un comentario y otra cosa sea un contrato? Pues nada, que hay normas que dicen que si es un acuerdo sobre dinero y una cierta entrega de un bien, eso es un contrato. Entonces los contratos son hechos institucionales. Pero más, la competencia es un hecho institucional. Entonces, si alguien es un juez, ¿qué hace que el juez salga del trabajo, venga caminando por la marcha pro-Palestina y llegue aquí al café de al lado y ahí sea simplemente un ciudadano cualquiera? Entonces, la persona sigue siendo la misma persona a la 1 de la mañana, a las 2, borracha, despierta en su oficina. Como persona es la misma. Pero decimos que si está en su despacho con ciertas características y en horario laboral y con ciertas ritualidades, decimos, es un juez. Entonces, los órganos, la competencia, los órganos competentes son hechos institucionales. Son hechos institucionales.
Lo cual es muy interesante porque nos conduce al problema de la autoridad. La noción de autoridad en el derecho es un problema de un hecho institucional. Es decir, las personas ejercen o no poder, pero decir que alguien tiene la facultad de producir normas, aplicar normas o cambiar normas es un problema institucional. Y eso nos lleva al problema mismo del Estado. El Estado en sí mismo es un hecho institucional. El Estado no tiene una existencia empírica. Hay personas que a nombre del Estado realizan ciertas actividades. Pero el Estado no es un ente empírico directo, es un hecho institucional. Hay normas que nos dicen qué es el Estado. Que de hecho lleva algunas discusiones, porque inclusive algunos dicen, mire, el derecho y el Estado son lo mismo. Kelsen decía, el Estado no es más que el ordenamiento jurídico personificado. Pues son las normas jurídicas. Por eso algunos decían, teoría del Estado y teoría constitucional son lo mismo. Hubo una época en que dar teoría del Estado y dar teoría constitucional era exactamente lo mismo, porque las constituciones lo que hacen es decirnos cómo opera el Estado, cómo se crean, modifican normas, reparto de competencias, etc. Entonces es muy interesante que el Estado es un hecho institucional, por eso es un problema de ontología social, qué tipo de existencia tienen en la sociedad este tipo de entidades. La forma lógica de las normas constitutivas, entonces, como decía John Searle, es X, siendo X un hecho bruto, un hecho que existe empíricamente, cuenta como Y, como un hecho institucional en el contexto C. Entonces, dos declaraciones de alguien en cierto contexto cuentan como un contrato en el contexto de una negociación, a modo de ejemplo. Y entonces son muy distintas porque si incumple una norma regulativa hay sanciones, coerción, uso de la fuerza, mientras que si incumple una norma constitutiva, esto se refiere sobre todo a las condiciones de posibilidad de actos normativos o de los mismos hechos institucionales. Por eso ahí hablamos de validez, ineficacia, etc. Por eso entonces aquí más o menos tenemos el panorama y es las competencias normativas son un ejercicio o una expresión de las normas constitutivas. La autoridad como autoridad normativa es producto de estas normas constitutivas y esas normas de competencia nos dicen que en este sistema de normas que hemos creado, que llamamos derecho, hay un reparto entre quienes crean normas, quienes modifican normas y quienes aplican normas. Lo cual ya es radical, ¿no? Porque desde el anarquismo justamente la distinción entre gobernantes y gobernados tiene que ver con esto, y es quienes crean y aplican normas. Me puede pasar que si colectivamente creamos normas, pusimos a dos personas de la nada que apliquen las normas, van a aplicar las normas que ellos quieren. Ya vamos a ver que aquí hay un problema interpretativo de por medio. Entonces puede hacerse una decisión autogestionaria colectiva, esto es lo que vamos a decir y así nos vamos a guiar, y después decirle, pero la aplicación de la norma se la conferimos a otro y ese otro simplemente monopoliza esa competencia y se convierte después en la autoridad, y es un problema también de relaciones de poder. Y otro tema interesante sobre el problema de las competencias normativas tiene que ver con la idea que el propio Hart trae de distinguir sistemas normativos primitivos de sistemas normativos contemporáneos complejos. ¿Por qué? Porque Hart dice un sistema normativo primitivo básicamente solo tiene normas regulativas, normas que establecen permisos, obligaciones y prohibiciones, pero no tienen competencias, no tienen reparto de competencias. Mientras que los sistemas contemporáneos complejos, con muchas normas, pues nos dicen que de alguna forma se puede crear, modificar y aplicar normas. Entonces esta es otra discusión, y es justamente con esta tesis histórica de si las experiencias anarquistas o libertarias son solo de sociedades primitivas por allá en un pasado lejano previo al Estado moderno, que tienen cierto tipo de reglas. Pues la pregunta es cómo pensar también sociedades autogestionarias, cómo pensar en este problema, cómo crear, modificar y aplicar normas desde un punto de vista autogestionario, sin que el reparto de competencias de quién crea, cómo crea, quién puede modificar o quién puede aplicar una norma conduzca a un reparto de competencias que hace que se genere el desequilibrio entre gobernantes y gobernados. Entonces es un problema bien interesante. Y eso nos conduce ya no a la clasificación de las normas, sino a la discusión sobre la ontología de las normas más general, que es qué son las normas. Aquí hay muchas tesis sobre qué son las normas, pero podríamos decir que una tesis más o menos habitual es lo que se llama la concepción semántica de las normas. ¿Qué dice la concepción semántica de las normas? Mire, las normas son un cierto tipo de enunciados que buscan guiar conductas, pero en el derecho esas normas es el significado de los enunciados de las fuentes del derecho. Entonces me explico. Una cosa es el artículo de la Constitución y otra cosa es la norma constitucional. El artículo es un texto. La norma sería el significado que atribuimos una vez interpretamos ese texto y lo aplicamos a un caso concreto.
Entonces algunos dirían, las normas no son el objeto de la interpretación, interpretamos artículos de la ley, de la Constitución, de actos administrativos, sino que las normas son el resultado de la interpretación. Y eso nos lleva a una discusión muy interesante que había anunciado al inicio, que tiene que ver con qué tipo de actividades interpretar en el derecho. Y ahí hay como tres grandes posiciones. Están quienes dicen interpretar siempre es un acto de conocimiento, lo que decíamos el formalismo jurídico del siglo XIX, hay interpretaciones verdaderas y falsas, hay interpretaciones fieles a lo que dice la ley, la Constitución, etc. Y hay otras que no. Primera posición. Segunda posición, toda la contraria, y es interpretar nunca es un acto cognoscitivo, interpretar nunca es encontrar el significado verdadero de un texto, de la ley, de la Constitución, sino que al revés, la interpretación es siempre un acto decisorio, volitivo, guiado por ideologías. Básicamente, el intérprete siempre mete su ideología, sus creencias, su cultura jurídico-política a la hora de atribuir significado a la Constitución, a la ley, etc. Entonces, siempre es un acto discrecional, guiado por valoraciones. Y hay gente que está en posturas intermedias, el propio Hart que les mencionaba al inicio. Entonces, él dice, mira, hay casos fáciles, en los casos fáciles interpretar es un acto de conocimiento, hay interpretaciones verdaderas y falsas. Y hay casos difíciles, donde quien decide discrecionalmente, guiado por sus propias ideologías. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, claro, uno podría decir, si yo soy escéptico en interpretación, una cosa es crear textos y otra cosa es crear normas. Entonces, lo que dicen algunos escépticos en interpretación jurídica es, el legislador no crea normas, el legislador crea textos. Las normas al final dependen de lo que hacen los intérpretes. Por eso algunos realistas jurídicos, si quieren después explico mejor qué es eso del realismo jurídico, algunos realistas terminan diciendo el derecho es lo que dicen los jueces. Esa es una reducción. En general, el derecho es lo que dicen los órganos de aplicación del derecho, porque en realidad no hay una distinción entre creación y aplicación de normas. Las normas se crean cuando se aplican, en un cierto sentido. Y esto genera también otra discusión, y es hasta dónde puede llegar la democracia, inclusive la democracia radical en un modelo autogestionario. Entonces, si yo distingo quiénes crean las normas de quiénes las aplican, y de por medio está la interpretación, pues va a tener ese problema de cómo hacer que el que interpreta no interprete con su ideología personal, sino guiado por estos valores que colectivamente hemos compartido y que hemos diseñado. Entonces está el problema también de hasta dónde podemos hacer este reparto de funciones de una forma equilibrada. Y finalmente llegamos a la discusión sobre las relaciones del derecho, aquí me quedó mal el título, de las normas jurídicas con las normas sociales en general. Entonces les decía yo que Hart ya empezaba la reflexión con, miren, no es lo mismo una norma a una mera regularidad. Entonces decía, yo puedo todos los días salir a las 7 de la mañana a desayunar y un día salgo a las 8 y no estoy incumpliendo una norma, simplemente es algo que habitualmente hacías ahora, ya, es una regularidad. Pero también la pregunta es, bueno, ¿y qué distingue las normas sociales de las normas jurídicas? ¿Qué los distingue? Entonces muchos dirán, no, puede ser el uso de la coacción, porque aunque las normas sociales tienen sanción, si hay un cierto acuerdo, por ejemplo, qué sé yo, que si nosotros generamos basura en este espacio, hay una caneca especial a la entrada que todos debemos depositar la basura allá, y alguien de repente deja basura acá, uno diría, pues se está incumpliendo una norma social que hemos fijado, pero no hay una sanción. Y si hay sanciones, como por lo menos una sanción social, por lo menos vamos a mirarla ya a la persona que dejó la basura ahí. O puede que le digamos, oiga, no, ¿cómo va a dejar eso ahí? Entonces puede haber una sanción social, pero la pregunta es, ¿qué distingue una mera norma social de una norma jurídica? Y entonces es un problema de hasta dónde llegan las convenciones sociales, lo cual es muy interesante porque entonces llega el problema de, al final, ¿qué fundamenta todo el derecho? Entonces algunos, como el propio Hart, dicen, el fundamento de todo el derecho son convenciones sociales. Entonces al final hay una convención de que tenemos que más o menos identificar que la Constitución es derecho y que lo que hace el legislador es derecho, para bien o para mal, y que hay ciertas autoridades. Entonces el reconocimiento del derecho es producto también de convenciones sociales. Y entonces esto nos lleva de nuevo a otra discusión muy interesante, que es la distinción entre el estatalismo y el pluralismo jurídico. Entonces, hasta dónde el derecho es solo las normas producto del Estado como manifestación de la decisión de autoridades políticas, o hasta donde uno podría llamarle derecho a otra normatividad social así no tenga una centralización del uso de la fuerza o de la coacción, o así no tenga un reparto estricto de competencias como previamente exponíamos, entre creación, modificación y aplicación, o que aunque lo tenga se distingue del derecho estatal. Entonces aquí hay unas discusiones porque hay gente que entra al pluralismo jurídico en dos niveles distintos. Hay gente que entra al pluralismo jurídico desde el problema de la globalización.
Entonces hay gente que dice, mire, de facto hoy hay normas que son jurídicamente más vinculantes que las del Estado y tienen que ver con el problema de la globalización. Hoy lo que hacen los tribunales arbitrales en temas de inversión, lo que hace la gente en propiedad intelectual, lo que hace la Organización Mundial de Comercio, todo eso es más efectivo que lo que hace un Estado. Entonces uno podría decir, hay una normatividad en un nivel global que es más efectiva que el mismo derecho estatal y que incluso se impone al derecho estatal. Entonces hay gente que dice, no, hay distintos niveles jurídicos más allá del Estado. Y hay otra gente que busca defender el pluralismo más desde lo local, que es como esta idea también muy cercana a nuestro contexto latinoamericano, de tratar de defender que hay un cierto derecho propio, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, etc. Y que esa normatividad social hay que defenderla en cierto sentido como derecho. Y entonces aquí hay una distinción que no es fácil de sortear de nuevo entre lo conceptual y lo ontológico. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque uno podría decir, ¿el estatalismo es un problema conceptual o es un problema ontológico? Entonces, es un tema de cómo definimos estipulativamente el derecho, es un problema de facto, objetivamente, qué es el derecho. Entonces, si es un problema conceptual, pues bueno, podemos ponernos de acuerdo o no sobre cómo definir el derecho. Pues, por ejemplo, alguien podría decir que el derecho se caracteriza o se define estipulativamente por tres elementos. La confluencia de elementos retóricos, coactivos y en un cierto sentido normativos y argumentativos. Entonces la argumentación es importante, la coacción es importante, el reparto de funciones es importante. Entonces uno podría decir, hay normatividad social que cumple las características, a eso le podríamos llamar derecho. Y otra pregunta es, objetivamente, si eso es así. Yo creo que normalmente la discusión del pluralismo es más una discusión conceptual que ontológica, pero podríamos discutirlo. En todo caso está la pregunta de qué es lo bueno de llamarle derecho a esa otra normatividad social, pero igual es toda una discusión. Y entonces eso ya nos lleva a un panorama, y es que si conectamos las dos perplejidades anteriores, el derecho y moral, derecho fuerza, derecho y normas sociales, pues la gran pregunta es cómo en nuestras comunidades podemos, de forma más o menos libertaria, generar normatividad social eficaz que responda a la moral anarquista y que no requiera de ese uso coactivo y que pueda ser más o menos independiente del Estado. Y eso nos lleva a las otras dos dimensiones, que puede ser la relación entre derecho, poder y derecho y Estado. Sobre derecho y poder, solamente dos cosas muy rápidas, y es casi siempre se exploran las reflexiones de teoría crítica jurídica dos opciones, y es claramente el derecho como un instrumento de dominación, como un instrumento en favor de los distintos tipos de dominación, dominación patriarcal, la dominación capitalista, la dominación colonial, pero también se discute las posibilidades que tiene el derecho o no de ser un instrumento de emancipación. Y entonces aquí surge también una discusión, y es, yo creo que normalmente uno diría desde perspectivas anarquistas que el derecho no es un instrumento de emancipación social, pero se puede hacer un uso estratégico del derecho. Y ya voy un poquito más a profundizar en eso. Otra discusión más allá de esta alternativa entre ver el derecho dicotómicamente o como un instrumento de dominación o como un instrumento de emancipación es de nuevo explorar una relación que ya vimos, qué relación tiene el derecho con el uso de la fuerza física como expresión del poder, pero también qué relación tiene, que esto no lo hemos hablado, el derecho con la ideología. Entonces, hasta dónde el derecho también es un instrumento de dominación porque establece una dominación ideológica, que es más o menos lo que en el siglo XIX anarquistas y marxistas solían criticarle al derecho. Por ejemplo, el derecho a los discursos es un derecho que oculta la realidad. Entonces, todos somos libres iguales, en la realidad no somos libres iguales. Todos tenemos derecho al trabajo, pero el derecho al trabajo no es el derecho a acceder al trabajo. Entonces, todos tenemos derecho a la educación, pero miremos si sí. Entonces, está el problema de hasta dónde lo que crea el derecho son discursos, narrativas, representaciones simbólicas que ocultan la realidad de la dominación en la sociedad. Y sobre derecho y Estado, por lo menos aquí vienen estas tres discusiones, una que ya presentamos, y es entender la existencia del Estado mismo como un hecho institucional que depende de normas, en este caso de normas jurídicas. Dos, el Estado mismo como correlato del ordenamiento jurídico, la idea de que de Estado y normas jurídicas es lo mismo, el Estado es el derecho personificado. Y tres, bajo esa discusión, si es posible pensar un derecho sin Estado. Y eso me lleva a la discusión de, en realidad, más que pensar terminológicamente si derecho sin Estado, es cómo pensar en esos retos que derivan de las perplejidades anteriores. De nuevo, cómo pensar en una normatividad social que sea eficaz,
que responda a unos ciertos valores morales que se defienden, como los de la moral anarquista, y que puedan permitir los cambios normativos, este reparto de competencias, sin que eso lleve a una distinción entre gobernantes y gobernados. Entonces surgen bastantes retos. Y aquí quiero centrarme finalmente en dos temas que son el uso estratégico del derecho positivo y si el derecho puede ser un instrumento para controlar el poder. Sobre el uso estratégico del derecho positivo, yo creo que más o menos hay un consenso de que el derecho nunca va a ser una revolución, y menos los abogados. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es pensar que se puede usar el derecho para mejorar ciertas prácticas. Y pongo un ejemplo sencillo, y estábamos en una librería más o menos libertaria que tiene ciertos valores autogestionarios, pero claramente para la colectividad de aquí prosa del mundo es mejor saber derecho que no. El día de mañana les van a cobrar servicios públicos, el día de mañana les van a cobrar impuestos, el día de mañana les van a decir que qué pasó con el arriendo, el día de mañana. Entonces son cosas que cotidianamente están a la vuelta de la esquina y que uno diría es mejor saber derecho que no, es mejor saber cómo pelear con el Estado con sus propias herramientas que no. Y no es por decir que entonces ahí hay emancipación social o ahí está la revolución, no, pero en la práctica cotidiana autogestionaria uno sí puede hacer usos del derecho que favorezcan el incremento de esos valores, de la autogestión, de la igualdad, del apoyo mutuo. Y otro ejemplo es, por ejemplo, el tema de la propiedad territorial. No por nada parte de la pelea indígena es también sobre las autonomías territoriales, que son autoridades ambientales en sus territorios, que tienen jurisdicción en sus territorios, etc. Entonces hay peleas que se pueden más o menos ganar, o por lo menos que pueden ser útiles para usar el derecho cotidianamente. Entonces, gran resumen, consejo para anarquistas en su cotidianidad: saber cosas como derecho de petición y tutela. Son útiles. Y cosas de derecho administrativo es muy útil. Y eso también nos conduce a otro tema, que es utilizar el derecho como una forma de controlar el propio poder del Estado, pero también el poder económico del capital. Y hay un tema que es muy difícil de abordar hoy, y es, por ejemplo, el uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías, ¿cómo lo vamos a controlar? Entonces, un ejemplo sencillo: la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia sanciona a Google porque incumple con la Ley de Protección de Datos. Y uno diría, es mejor un estado de cosas donde los ciudadanos tengan protección de los datos personales a que no, donde lo usen para vender y hacer publicidad y mercancía con nuestros datos. ¿Y entonces qué dicen? Problema de territorialidad, no problema de capital. Ahí sí, Google él sí que queda en California, y dice, la autoridad colombiana tiene competencia sobre mí porque yo no soy una empresa colombiana. Y el tratamiento de datos se hace en Estados Unidos. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué tan valioso es? O sea, ¿cómo podemos controlar eso? Frente a esas grandes empresas, uno cómo controla la garantía de sus propios derechos frente a esas empresas. Entonces, de nuevo, tiene que ver con el uso estratégico del derecho positivo. La revolución no se va a hacer mediante el derecho, pero es mejor tener herramientas jurídicas para garantizar esos derechos que no. Entonces, de nuevo, viene toda la discusión sobre la teoría de los derechos y el anarquismo. Y esto me lleva entonces a otro capítulo de la historia, y es que empezábamos viendo un contexto histórico, y es el anarquismo clásico empieza discutiendo con el formalismo jurídico del siglo XIX, donde la forma estaba en el Estado legislativo de derecho, pero hoy tenemos como esta idea del Estado constitucional de derecho con una nueva forma de Estado que tiene sus particularidades, y entonces sería bueno también explorar hasta dónde una perspectiva anarquista puede posicionarse frente a esa forma de Estado que es parcialmente diferente. Que es parcialmente diferente porque trata de combinar varias cosas. Trata de combinar algún elemento democrático, entonces en teoría trata de articular democracia representativa con dosis de democracia participativa, con dosis de democracia deliberativa. Si quieren después podemos discutir sobre esto que dice procedimental, sustancial y mixta en la diapositiva, pero más o menos trata de articular eso. Pero también trata de articular cosas como que la Constitución es difícil de cambiar, que hay una Carta de Derechos Fundamentales, que los jueces pueden controlar al legislador, que hay división y separación de poderes, que nos regimos por normas generales, entre otras. Y entonces lleva a una idea que es cómo se puede posicionar el anarquismo frente a esa tensión entre el control del poder y la democracia. Y esto lo digo porque a los que no son anarquistas normalmente les genera tensiones. Creo que el gobierno de Petro es un gran ejemplo, y es como si uno cree que el gobierno de Petro es mayormente más democrático porque es más popular que otros, pues a veces uno termina defendiendo el gobierno y permitiendo excesos del poder del gobierno.
Entonces, a veces hay una tensión entre, en el mismo Estado, cómo controlar el poder estatal y al mismo tiempo cómo garantizar democracia real. Porque a veces hay tensión, a veces la democracia radical tiene frenos que no la dejan expresarse y al mismo tiempo esos frenos son útiles para que, no para que no haya democracia, sino para evitar que el que habla a nombre del pueblo simplemente sea despótico y no tenga límites. Y entonces yo creo que ahí es de nuevo interesante analizar cómo se puede uno posicionar frente a esa tensión entre el control del poder del Estado y al mismo tiempo la garantía de la democracia radical. Y cierro simplemente con esto, y es, ya tenemos entonces panorama histórico. El anarquismo clásico suele discutir es con el formalismo jurídico del siglo XIX, que tiene ciertas características muy particulares. También discute con el positivismo ideológico, que defiende que hay un deber moral de obedecer el derecho y que lo que diga el derecho es justo. Pero también el anarquismo se posiciona de cierta forma frente a esas grandes perplejidades que es la relación entre el derecho y la fuerza, el derecho y la moral, el derecho y las normas sociales en general, el derecho y el Estado, el derecho y el poder. Y actualmente podrían surgir discusiones sobre cómo entender o cómo posicionar el anarquismo ya no frente al formalismo jurídico del siglo XIX que pocos sostienen, sino qué particularidades podría tener una perspectiva anarquista respecto a la realidad de los estados constitucionales contemporáneos. Y cierro simplemente entonces hablando de que en todo caso el anarquismo se posiciona frente a distintas instituciones jurídicas que nos encontramos. Entonces uno podría decir que es claro que el anarquismo es crítico a la propiedad, sobre todo a la propiedad privada, en cierto sentido, haciendo un uso estratégico del derecho, a veces reivindica propiedades colectivas o propiedades comunales. Frente al constitucionalismo está entonces esta tensión en cómo utilizar las herramientas constitucionales para garantizar el control al poder despótico y al mismo tiempo garantizar democracia. El uso del derecho administrativo, lo que decía, si uno quiere pelear contra el Estado con sus propias herramientas, a veces es útil. Claramente el anarquismo es contrario al derecho de herencia y al tema de sucesiones, que es una derivación del propio derecho de propiedad. Sobre esto hay un capítulo muy bueno en la tesis de grado de Leopoldo Múnera, sobre derecho de sucesiones. Sobre derecho ambiental, creo que también normalmente el anarquismo sería partidario a la garantía de la protección del medio ambiente, sobre todo contra poderes como el poder económico. Está toda la discusión sobre cómo posicionarse sobre el tema territorial, y creo que tiene mucha relevancia ahora que en las sesiones previas se hablaba de geofilosofía y de la importancia de la geografía para el anarquismo, que se decía que si para el marxismo es imposible concebir una filosofía sin historia, para el anarquismo es imposible concebir el pensamiento sin geografía. Creo que en el tema territorial y geográfico hay toda una discusión, y en el contexto jurídico habría discusiones sobre el ordenamiento territorial y cómo defender derechos territoriales. Formas de concebir el derecho de daños y el derecho de responsabilidad, por ejemplo, con reparaciones colectivas, cómo entender comunitariamente el problema de la reparación de los daños, etc. Y claro, el derecho penal, casi siempre el anarquismo suele ser cercano al abolicionismo, y la idea de la pena, la cárcel, la represión no es la más útil. Y bueno, ahí cierro. Hay un montón de discusiones que pueden quedar ahí de por medio, pero repito, como no hay mucho sobre esta exploración de la relación entre derecho y anarquismo, porque normalmente los anarquistas no son abogados y los abogados no suelen ser anarquistas, pues es por lo menos un abrebocas para empezar a discutir sobre esas relaciones. Yo proponía guiarnos con esas perplejidades que proponía Hart como énfasis de discusión, y vuelvo a poner aquí los dos textos que me parecen muy productivos: el texto del filósofo del derecho español Benjamín Rimaya, que se llama Filosofía anarquista del derecho, un estudio de la idea, y la tesis de grado de Múnera, que se titula El derecho en la ideología anarquista. Y ya, con eso cierro. Si hay preguntas, dudas. Pregunta de buenas noches, compañeros y compañeras. Me va a agradecer este espacio Prosa del Mundo, y segundo el expositor, tomarse el tiempo de hacer esto. Pues yo soy abogado y me considero anarquista. Tengo un montón de preguntas. No sé si todos sean abogados y comparten el tecnicismo que nosotros manejamos, así que voy a tratar de ser muy escueto. La primera es como un comentario metodológico, y es: no sé qué tan útil o fértil es usar como el aparato descriptivo de la filosofía analítica del derecho para pensar la filosofía del derecho anarquista en términos como gramscianos, ¿no? Como, yo sé que es muy descriptivo y muy pedagógico, y las clasificaciones entre objetivismo y subjetivismo, pero igual estamos como usando las herramientas, no del enemigo, pero sí como del establishment liberal. Entonces yo creo que habría que salirse de esas categorías, porque si no vamos a quedar atrapados siempre en
No, pues lo que dijeron los clásicos y nada más, y ya iremos, que es un comentario del pluralismo jurídico y frente a por qué quedamos atrapados en los clásicos siempre. El segundo es, lo que le entendí fue que se asume, o por lo menos los textos que usted analizó, el sustantivismo moral, o sea, el naturalismo en toda la vida, de los valores anarquistas. Por eso mismo digo que las categorías son engañosas, porque digamos que obviamente no se exploró como una teoría del Estado anarquista por parte de los clásicos. Yo sí lo veo más por la parte de la actualización de Chomsky. Chomsky dice, el anarquismo significa que toda decisión o intervención de una autoridad tiene que estar justificada racionalmente. Eso mal que bien llevaría a vagas, pero pues eso es otra discusión. Pero yo creo que estar atrapados en los clásicos nos lleva al utopismo de quedarnos en el apolimuto, que es como, usando las categorías, una ambigüedad abierta, el texto abierto, que nadie sabe qué es ni nadie sabe qué significa. Lo segundo sería no tanto pensarlo frente al Estado liberal burgués que nos domina, sino al intento que se hizo en el socialismo real de superarlo. ¿En qué sentido? Empezar el derecho no tanto como un ejercicio de autoridad legítimo, sino como un mecanismo de control social de la clase, yendo hacia el marxismo de la clase burguesa. ¿Por qué le digo que es más fecundo? Porque a partir de como ellos fallaron, empezando que el derecho era una superestructura que reflejaba las relaciones de poder del modo de producción capitalista, fracasó el control social, porque el control social siempre va a existir. Por eso digo que la definición actual de Chomsky es más fácil. La intervención de una autoridad, sea cual sea, así sea la de la comunidad, haciendo control social de alguien que delinque tanto en una comunidad indígena con el cepo o tanto aquí con el orden liberal, tiene que estar justificada. ¿En qué términos? Esa es la discusión. Pero sería mejor más bien comparar con lo que falló al pensar que el derecho iba a cambiar completamente porque cambiaba esas relaciones. El otro tema tal vez lo pongo más difícil porque es una paradoja o un dilema que no se ha resuelto, y es cómo ese naturalismo anarquista clásico puede superar la distinción ser y debe ser, que es la que nos rige a nosotros, que es de saltar de esos valores del apoyo mutuo a normas sociales. O sea, heredan todos los problemas del naturalismo que están desde la teología. Y finalmente, lo que me parece más resaltar es el uso alternativo del derecho y el tacticismo jurídico, que para mí parece un poco reformista, que bueno, está bien saber derecho para defenderse, entonces me van a meter un gol, entonces me tengo que defender. Pero digamos que la experiencia marxista y anarquista es una experiencia de liberación, no es simplemente yo me defiendo y le enseño a otros cómo defenderse, sino la idea es tomarse el poder, ¿sí? O sea, tener vocación de poder y no, digamos, vivir en el victimismo y desarrollar técnicas jurídicas sociales del victimismo y quedarnos ahí. Por eso se habla de la filosofía de la liberación. Vamos a cambiar el mundo, no a defendernos como podamos. Entonces, el pluralismo que reconoce la Constitución me parece parcial, porque es siempre y cuando se respete el orden liberal básico, por ejemplo la propiedad, aunque es propiedad colectiva, pero no es una propiedad colectiva que esté por siempre, ¿sí? O sea, que está atada, sino diría que alguien decía un filósofo del derecho que el único derecho absoluto es el derecho de división. Para los que no son abogados significa que ya puede mandar la división de ser copropietario y nadie me puede decir nada. Si yo quiero vender, vendo, y si no, hago un proceso judicial. Entonces es el único derecho absoluto en que en verdad existe, es el derecho de división de la comunidad, de la propiedad. Entonces, si ese pluralismo no es reconocido, es como la costumbre debería ser como la costumbre contraria en sí, que la gente se organice y así sea contra el ordenamiento único dominante o hegemónico se pueda hacer, y no simplemente que la Constitución le reconozca cierta autonomía y usted defiéndase ahí y apartamente. No sé, más que te eran los comentarios que quería hacer. No, muy bien, yo creo que primero te respondo a este porque son varios. Lo primero, filosofía analítica. Parcialmente de acuerdo, yo diría que la filosofía analítica como enfoque de trabajo conceptual en realidad es un instrumento. Entonces yo creo que yo lo vería más que como recuperar la filosofía analítica es analizar la utilidad o no de trazar ciertas distinciones. Entonces yo creo que tocaría revisar qué distinciones son útiles y qué distinciones no son útiles respecto al propósito que nos trazamos. Y
Creo que esa es una tarea interesante, que es la tarea de revisar hasta dónde las distinciones tradicionales entre objetivismo y subjetivismo moral, entre derecho natural, derecho positivo, entre normas morales y normas consuetudinarias o sociales, son distinciones útiles para entender la realidad y para operar con ella. Pero bueno, tendría que pensarlo más. O sea, yo creo que no es ni útil ni inútil, depende de si están bien o mal las distinciones. Pero me lleva a un segundo punto, y es que la distinción entre tradiciones filosóficas, sí es cierto que en todo caso puede haber otras aproximaciones a la filosofía anarquista del derecho, no digo más interesantes, pero sí diferentes, que sería como más de tradición filosófica. Un ejemplo, mencionaba que hay textos de Munera sobre la relación entre la antropología política de Spinoza y la antropología política de Kropotkin. Y uno podría decir, claro, puede haber toda una relectura spinociana del anarquismo, y desde ese punto de vista Spinoza tiene su propia concepción de cómo es el derecho natural persiste en el estado civil, la relación entre derecho natural y derecho positivo, la relación entre potencia, etc. Entonces uno podría decir, esa es otra forma de hacer filosofía anarquista del derecho. Entonces yo siento que también es muy productiva. Otro ejemplo es las 2 sesiones previas de la profesora Amalia, que eran sobre autores filósofos que no se consideran anarquistas, pero que pueden, en cierto sentido, adscribir al anarquismo. Pues también puede ser útil cómo pensar el derecho desde esos autores. Entonces yo lo que creo es, la filosofía anarquista del derecho, por supuesto, no se agota en un enfoque como este. No hay mucho de filosofía anarquista del derecho, y creo que sería muy productivo explorar otros enfoques filosóficos aplicados al estudio y práctica política frente al derecho. Pero creo que es más como una tarea del qué hacer, que creo que hay mucho que hacer. Por eso digo que es como una discusión inicial muy interesante, porque no hay mucho sobre esto. Que yo creo que al compa le ha pasado, no siendo abogado y teniendo gustos, y dice no hay casi nada. No, pues digamos, hay reflexiones. Y no quitar el tiempo a las otras personas. Termina estas categorías, o más que todo el dorquisianismo, si podemos llamar, el interpretativismo, en hacer táctica jurídica y estratégica y eso. Pero eso, como creo que lo dijo Ferrari bien, termina es tener mayorías en las cortes. O sea, detrás de todo ese discurso de que la argumentación jurídica, que no sé qué, que el principio de contradicción, que yo mucho tiempo me consideré analítico, entonces lo sé, pero al final ese discurso esconde, son relaciones de poder. Las relaciones de poder la podemos ver en cómo el magistrado de la Corte Constitucional en un canibalismo gigantesco para tener un voto y tener mayoría, ¿sí? Entonces toda esa sofisticación semántica y jurídica y todo ese lenguaje técnico que creamos al final esconde una relación de poder que sencillamente en las reglas del juego, así como os digo, en la regla del juego tenemos que tener mayoría. Necesitamos en términos gramscianos, necesitamos legitimar eso para que la gente no se rebote. Entonces no, detrás de esto hay una sofisticada teoría de la argumentación en donde hay un constitutivismo moral, un objetivismo que es muy parecido a lo que hacían los teólogos en la Edad Media, que ya no es en términos seculares y un naturalismo teológico, sino es secular, que es entonces principios abstractos, hay que puede significar cualquier cosa, y yo juego políticamente los significantes flotantes, yo le doy en el campo, adquieren el significado en el campo político. Pero uno ve el navajismo y el canibalismo ahí. ¿A quién le preguntaron qué teoría tiene en el Camargo? Nada le importa, simplemente sí, cómo hago mayoría con usted, cómo voto y ya. Entonces yo creo que ese es el tema que no, o sea, el tema de la filosofía analítica es que es unidimensional, y es no sé si ingenua, pero sí es del tema del lenguaje que es importante, pero no ve las relaciones de poder que hay, y no tiene el aparato para, por ejemplo, modelar los intereses. Entonces yo como modelo los intereses de los agentes políticos jurídicos, yo me quedo en los significados, que es bueno porque desde la perspectiva liberal lo que ellos dicen es, mire, si yo le asigno un significado, yo le pongo a usted una jaula de poder, que es el certificado liberal, la división de poderes, porque usted no se desboque y no sea autoritario. Si yo le fijo un marco de significados, usted hasta ahí se puede mover, pero eso no es así. Ese es el tema que entre la ideología y el ejemplo es ¿qué discusiones hay de un magistrado de la Corte que sean esos términos? Ninguna, simplemente es hacer mayoría. ¿Por qué? Porque así la mayoría legitima el ejercicio del poder, y el milico y el policía se sienten legitimados para dar bolillo y no sentirse mal cuando lleguen a la casa. No es nada más, o sea, esto es muy chano, muy Foucaultiano y todo eso, pero yo, digamos, también caí en esa droga de filosofía analítica del derecho, y después hay relaciones de poder que lamentablemente no tienen el aparato metodológico para
incorporarlas y para analizarlas. Está el realismo, sí, los genoveses dicen no somos solo realistas, pero se lo pasan haciendo distinciones lógicas de deontología jurídica. Y bueno, ¿y dónde está la variante del poder? No me la incorporan al aparato metodológico. Por eso les decía, si llegamos a sin sentidos, como bueno, el apoyo mutuo, pero el apoyo mutuo, ¿qué es? ¿En qué situaciones? El tema de la tecnología, ahorita cuando cambien las formas de producción por la IA. Sí, de acuerdo. Entonces, al final lo que terminas es poner su ficha en la corte, que yo no lo veo mal porque uno tiene que resistir al poder de todas las formas posibles, ¿sí? La combinación de todas las formas de lucha. Pero digamos que uno puede desperdiciar su talento y su vida legitimando un discurso que no tiene así en la realidad, porque la realidad le dice, esto es un tema político y hacemos mayoría. Y el día que los milicos digan que ya no vale la mayoría, se acabó. Se acabó, porque son los que tienen el poder de facto. Digo yo, no, soy un poco radical en eso, pero... No, sí, de acuerdo. Pues es parte de la discusión de la relación entre derecho y poder, decir, el derecho es simplemente poder y ya. Pues yo soy más nichero en eso, ¿no? La verdad es hija del poder. Sí. No, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y hay otra pregunta que se me pasó. No, pues ya jugando el juego de la filosofía es en la distinción deber ser y deber ser. Ah, sí, pero esa distinción es interesante porque justamente lo que se plantea, por lo menos de lo que yo vi de estos textos, era que si hay como una tensión en el anarquismo de cómo jugar entre el tema consuetudinario, costumbres, normas sociales y eficacia social con el problema moral de defensa de ciertos valores. Entonces sí, es como hacer justicia y al mismo tiempo tener normas eficaces en un contexto no estatal. Que bueno, últimas que participaron. Dale, Yo creo que dale. hayan sido más inteligentes los comercialistas, los que hayan estudiado el derecho comercial, de cómo ellos crearon su propio sistema de reglas en el antiguo régimen, en el tema del reino y las dos espadas, y ellos crearon su propio sistema jurídico, que eran sus cofradías y sus gremios que todavía los tenemos acá, y ellos de facto y a contraley, como diremos nosotros los abogados, crearon su propio sistema jurídico y se impusieron, ¿no? Esa digamos la alabanza de Marx al capitalismo. Ellos, la burguesía volteó el régimen feudal y lo acabó tanto que los mismos comerciantes crearon su propia norma y los comerciantes tienen la Cámara de Comercio y obviamente está que la costumbre contra ley no es norma, pero ellos tienen un propio sistema de reconocimiento inclusive antes que el pluralismo jurídico. Esos fueron los primeros que se avivaron en decir las normas que nosotros creamos son para nosotros y el derecho estatal puede decir lo que quiera, pero ese es el reflejo de la globalización. Claro, no, y de hecho hoy se habla de la nueva Lex Mercatoria, la Lex Mercatoria era medieval y reflejaba esas tensiones de poder propias de la época, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero sí, esa es la gran tensión, debe ser. Pues como hablas de lo del tema comercial, pues yo también soy abogada. Me parece interesante el punto que tocas de que pues uno de los propósitos del anarquismo, bueno, yo realmente no sé tanto de anarquismo, pero visualizo que pues la idea es no hablar de derecho, o bueno, tú conceptualizaste el derecho también, no necesariamente dentro del ámbito estatal, que me parece pues interesante. Sin embargo, pues tú mencionaste que el tema del comunismo pues era como un momento en que de pronto superamos este ámbito del derecho, pero pues yo sigo viéndolo como el marco del derecho. Y aún hoy y si en su momento y en su época el tema comercial dio la vuelta de alguna manera como al status quo y se impuso, pues lo que vemos hoy día es que pues el derecho se ha apropiado y existe el derecho comercial y hay leyes que regulan el derecho comercial. Entonces, si bien está la costumbre, que pues es de antaño, y pues como que existen cosas que, como el trueque, que pues han sido como lo que mencionabas de bruto y que se vuelve como algo constitutivo, o el derecho constitutivo. Entonces, pues como que sí me gustaría de pronto que se gestara como una luz en medio de esta charla, o era una de mis intenciones como al venir, y era de cómo esta cuestión del derecho puede tener otra forma de concebirse o de desconcebirse. O sea, cómo podemos desconcebir el derecho, porque si
si bien tú lo mencionabas, como de como que los mismos autores anarquistas, las mismas autoras anarquistas, como que hacían mención al derecho. Creo que igual puede ser más bien práctico, pues porque a la final estamos, pues no lo meten pues desde nacimiento y tenemos que adaptarnos. Pues es como sí, como imaginarse un mundo sin el derecho, ¿sí? Y lo que mencionabas el tema de las tecnologías y de mejor tener que no salvaguarden el derecho a que no, pues también es importante como situarse en una realidad que no es de los clásicos, sino que pues es globalizada, hay millonarios, hay billonarios, hay muerte por hambre. Entonces digamos que no sé si a la final se concluye lo mismo de que el anarquismo simplemente se puede como que realmente materializar en grupos pequeños o comunidades pequeñas de autogestivas y realmente no en un ámbito como globalizado y etcétera. O si el derecho a la final va a terminar reconociendo a comunidades independientes, pero a la final siempre las va a terminar regulando porque es parte de la hegemonía y status quo. Entonces eso es como el que planteo. Es un poquito como complejo, pero no, sí, pues, sí. está complicado. De hecho, me hiciste acordar de otra cosa que dijo el compañero también. Porque, digamos, uno, está la discusión de hasta dónde el derecho se apropia de la regulación social y de lo social y del discurso social, que es un poco esto, de presentar como sistemático algo que no lo es, donde hay tensiones de poder y busca apropiarse. Entonces el problema es la racionalidad jurídica, nunca va a agotar la racionalidad social, pero el problema es que la captura muchas veces. De hecho, ayer había una discusión interesante porque decían, nada más en esto que cada vez se desarrolla más, el problema de las violencias basadas en género. Entonces, también hay una hiperracionalización jurídica de las violencias basadas en género y el derecho nunca va a solucionar de facto las violencias basadas en género y la interseccionalidad ni cosas por el estilo. Entonces terminamos en que en la mayoría de contextos las violencias terminaron siendo un problema sancionatorio, derecho disciplinario y punitivista. Entonces uno dice, bueno, entonces el derecho trata de apropiarse de lo social, trata de apropiarse del derecho mercantil, trata de apropiarse de las colectividades laborales. Y entonces, de hecho, paréntesis, hay una discusión hay un maestro mío laboralista que decía que uno de los peores errores estratégicos de las organizaciones de trabajadores fue dejarse dar personería jurídica como sindicatos. Entonces lo que decía es, en la década de los 20 había un montón de protestas y huelgas sociales y el movimiento social era trabajadores más toda la gente. Entonces dice, y el problema fue que se le dio personería jurídica a los sindicatos y ahora se inscribían en el registro ante el ministerio y había unas directivas y unos representantes legales y terminó creándose la distinción entre el movimiento de trabajadores y los dirigentes sindicales. Entonces uno podría, el derecho casi siempre va a hacer esto, tratar de capturar ciertas movilizaciones sociales y la realidad social para incorporarlas a su propia lógica, que en parte es una lógica de poder y de dominación. Por otra parte también está la discusión de hasta dónde uno se puede apropiar del derecho, también como la visión contraria, que yo creo que ahí puede haber una tensión entre visión, como creo que es la que defiende el compañero, que es como si uno puede usar el derecho pero siempre será de forma reactiva, victimista, pero nunca se va, o sea, el poder no es tomarse el derecho. Entonces uno podría decir, la revolución no está en el derecho. Entonces claro, ahí viene la discusión de hasta dónde lograr prácticas libertarias por fuera del derecho. Entonces son como dos discusiones, hasta dónde puede haber derecho sin Estado y hasta dónde puede haber prácticas libertarias sin derecho. No solo sin Estado, sino sin derecho. Y eso nos lleva también al problema de la realidad. Yo no creo que las prácticas libertarias estén limitadas a las comunidades pequeñas y de hecho ahí la solidaridad internacional también es muy importante. Pero sí hay fenómenos muy complejos y yo creo que ahora que se citaba a Ferrajoli, toda esta discusión de que no existan poderes salvajes, poderes sin control, es un poco la discusión que tiene Ferrajoli y claro, el problema es cómo controlar tanto al poder político como cómo controlar el poder económico. Entonces parece que se genera una desproporción cuando el poder económico no lo puede controlar nadie y pareciera que el único aliado es el poder político, el poder estatal, que no siempre es el mejor aliado. Entonces yo la verdad no tengo ninguna certeza, tengo puras dudas de cómo hacer con el capital tan brutal que existe hoy. Sí. Es que me hace pensar en esto, pues que no se logra, pero un poco pensando desde las militancias
Y en esta última, en la última diapositiva, cuando ponías como, no sé, son diferentes Instituciones, ¿no? instituciones, eso me hacía pensar cómo los anarquismos y las anarquías se mueven dentro de diferentes instituciones, digamos, en un combate con esas instituciones. Y la importancia, quizá, no sé si a eso te refieres, David, con lo analítico, no sé si lo digo mal, pero es como de lo analítico para la militancia en términos de una comprensión cuidadosa seguramente y no ingenua de terminar uno también reproduciendo esas lógicas, pero pensaba por ejemplo, en el de la propiedad, cuando ponías, no, en todos, creo que uno podría hacer quizá una mirada acerca de cómo los anarquismos combaten esas diferentes instituciones del derecho, pero pensaba en el de la propiedad, y no solamente el de la propiedad privada, en donde habrán lugares, también pensando en lo que decía la compa respecto a la globalización de los anarquismos, habrán lugares en el mundo en el que el combate contra la propiedad privada en términos de las viviendas y, no sé, hayan tenido más efecto, por decir algo, los ocupas, que seguramente en otras territorialidades no han existido de esa manera, pero que van de todas maneras desplegando experiencias que son tanto empíricas como conceptuales, que van fortaleciendo el derecho, el anarquismo como una respuesta también a esas normas. O uno de los que creería, pues viendo eso, cuando lo veía, una de las instituciones en las que creo que el anarquismo es muy fuerte es la de la propiedad intelectual, y cómo es un lugar de combate permanente, porque además es la única manera de seguir produciendo una realidad que tenga posibilidades anárquicas, ¿no? Entonces esto de la propiedad intelectual, entonces allí es cómo se combate la propiedad intelectual y al mismo tiempo se generan unas, no sé ahí si la palabra o como no creo que los anarquistas no usarían eso, pero son otras formas también de organizar eso que se combate. Entonces, por ejemplo, no sé, se combate el copyright como una manifestación del derecho de la propiedad intelectual, y al mismo tiempo se proponen las licencias, no solamente las licencias Creative Commons, que estarían más en esa mitad que se iría de todas formas a la tentación burguesa, sino de pronto pienso en las licencias de producción entre pares u otras licencias más radicales, o la piratería misma. Entonces hay como, no sé cómo se pueda llamar eso, pero esa ida y venida me parece como muy interesante, y me parece más importante pues sobre todo conocerla. Lo mismo en, no sé, en lo que mencionabas ahí de lo territorial, y cada uno de esos combates irán dando seguramente una perspectiva no de globalidad, pero sí de mirada amplia, que creo que va constituyendo las anarquías. También me parecía interesante como pensar uno como anarquista en qué lugar institucional, ¿no? También es qué lugar institucional está combatiendo. Eso me parece como interesante, no en la charla, no, o sea, en esta charla, pero también como un asunto de mirada hacia adelante, y es, bueno, cómo vamos organizándonos también en las formas de comprensión de aquellas institucionalidades que vamos a combatir. Y por último también esa mirada entre poder poner a los compartir cada vez más esos debates, ¿no? A mí me interesa, me gusta, en términos quizá pedagógicos, pero de la pedagogía que necesitan las acciones, las militancias, los activismos dentro de los anarquismos u otras formas, y es, claro, el derecho del siglo XIX que mencionabas, y cómo los anarquistas del siglo XIX clásicos lo contestaban, ¿no? Y ir viendo también esas formas para ir pensando cómo van también los pensamientos van transformándose, y en términos pues no sé si de tradiciones intelectuales, si esa categoría también es muy burguesa, pero es cómo nosotros contestamos desde nuestros anarquismos contemporáneos a las formas y las instituciones del derecho de ahora. Y
como para mí, no sé cómo lo vean los abogados, no sé si ahí cómo lo vea uno, pero la forma en que, por ejemplo, la flotilla me parece que contesta un montón de cosas del derecho y hay un montón de cosas, no sé, nomás el de las aguas internacionales, es una cosa que seguramente los abogados conocen, entienden perfecto, pero ahí esa tensión acerca de cómo uno es un agua internacional, la otra no es un agua internacional, y era todo un asunto de enunciación de temas, de leyes, y finalmente hay una acción humana que lo que hace es que pasa por encima, eso me parece también interesante. Sí, o sea, si entiendo bien, Pau, sería como la denuncia del poder detrás del derecho, cómo combatir instituciones específicas que están reconocidas por el derecho actual y cómo pensarse en instituciones alternativas en contra de esas instituciones ya existentes, y a partir de eso, qué práctica puede ser útil en la reflexión jurídica general. Sí. Sí, creo que las instituciones alternativas, no sé si se llaman instituciones, son acciones alternativas a eso que se, a eso que se combate, porque surge, ¿no? No es solamente acabar, sino que siempre hay un gesto de reorganizar aquello que se... Aquí el compañero está. Sí, pues yo tampoco soy abogado, yo estoy estudiando Derecho y Filosofía. Ya, Pues no, uy, qué buena combinación. sí. Pero como hablando desde la experiencia del estudiante que intenta ser anarca o que intenta pues estudiar sobre anarquismo, uno al menos en Derecho se encuentra con que las contradicciones es el lugar común del estudiante en ese aspecto. Entonces uno se encuentra un montón de contradicciones en las mismas clases y en las mismas teorías. Entonces, no solo con el origen del derecho, por ejemplo, que se dice que entonces el derecho persigue al hecho, entonces que primero va al hecho y atrás va al derecho, va a la ley como regulando y reformando, pero en el origen del derecho aparece al revés. Entonces primero se creó el Estado y primero se creó, entonces digamos aquí en Colombia que llegó el Estado hobbesiano, entonces que primero el Estado de naturaleza y entonces se sentaron a hablar y demás, entonces como que se invierten los papeles muchas veces. Y entre esas contradicciones, yo creo que una de las contradicciones que uno también se encuentra es la capacidad transformativa de la misma práctica del Estado y del derecho. Entonces, si yo como abogado puedo transformar o no la realidad y cómo la puedo transformar. Y ahí es donde creo que cabe como mencionar a Benjamin, hablando de las dos violencias, la violencia conservadora y la violencia creadora. Entonces, y ahí es donde el derecho, creo en mi sentido, que se convierte en un proceso, o más bien en una producción endogámica. Entonces se producen cosas, o hay una cosa establecida que sería la violencia conservadora, y hay la violencia creadora que está combatiendo, y eso genera otra cosa, y así sucesivamente, y se va creyendo, pero todo bajo el mismo marco estatal y bajo el mismo marco pues, del derecho. Y de ahí, lastimosamente, no se va a poder salir, pues porque la producción está ahí, se está produciendo cosas dentro de esas cosas. Entonces creo que eso como que es parte de la complejidad, y además creo que también hay problemas de conceptos que no están definidos o que se cambian las definiciones. Por ejemplo, cuando hablan de contratos de adhesión, entonces hablan de contratos para los que no estudian o no están en derecho. Los contratos de adhesión son los contratos que uno tiene, por ejemplo, con las plataformas de streaming, que uno no aceptó términos y ya. Transmilenio también, sí. Ajá. Si uno se sube a Transmilenio hay un contrato de transporte, pero uno no se sienta, exacto, oiga, yo exacto. no estoy de acuerdo con la cláusula 3. Ajá, son esas relaciones donde se supone que hay un contrato de por medio y ellos, y pues el derecho habla de que hay una voluntad de las dos partes, es un contrato bilateral, pero realmente no lo es, o sea, realmente no es como que uno se sienta a leer esos contratos, sino pues uno los sienta o porque quiere, en el caso de los streamings, o en el Transmilenio porque tengo que moverme, y pues ya tengo que moverme, pero eso ellos lo llaman voluntad. Entonces hay un problema de conceptos que van cambiando de definiciones, por ejemplo el tema de justicia también lo cambian, el tema de libertad por ejemplo lo cambian, y lo van cambiando y uno cuando va haciendo el rastreo como una arqueología de la palabra, pues uno se encuentra que realmente todo se basa en plata. Uno es libre en la medida en que no tenga plata o tenga la propiedad privada para ejercerla. Y ya poniendo eso de punto, pues yo creo que ya, o sea, como que queda claro con el derecho nos hace la revolución. O sea, sí, pero entonces ahora el papel como uno, pues entonces es como, bueno, y entonces ¿qué hago con esto? Y la pregunta que a mí se me hace, o sea, la respuesta que he tenido constantemente mientras estudio Derecho es pues alguien tiene que sacar al obrero que protesta de la cárcel. O sea, alguien tiene que responder por esas vueltas mientras estamos acá.
porque no hay más opciones. Por el momento como abogado, o sea, puedo hacer otras cosas de diferente forma, pero como abogado pues me tengo que limitar a lo que está en el marco estatal. Claro, sí, ahí vendría la distinción entre estudiar derecho y ejercer derecho. Entonces uno podría decir, claro, en el marco del ejercicio, el ejercicio es súper limitado, pues los abogados ayudan, pero pues, llegamos después de todo, o sea, y la solución no somos los abogados. Pero lo que sí sirve, o sea, yo creo que una cosa es estudiar el derecho en general, un poco también siguiendo la línea de Pau, para mirar las alternativas y esta violencia creativa que tú decías, de hasta donde uno puede creer en mundos alternativos distintos y en normatividades distintas. Lo que pasa es que sí, la normatividad es producto de la facticidad, o sea, nunca será cierto que llega primero el concepto jurídico y la norma y después la realidad social. Toda la normatividad surge, es que es más, si uno entiende las normas, simplemente son formas de hablar de qué se debe hacer en un cierto contexto y qué instituciones existen. Uno podría decir que igual todo surge de la facticidad social, es que no hay nada por fuera de la facticidad social. Y por eso el derecho al final, todos sí son relaciones de poder. Claro, entonces el problema es hasta dónde uno puede crear aparatos conceptuales distintos que permitan atacar esa realidad existente. Y un ejemplo es lo del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico, lo que siempre se ha dicho, si uno entiende por pluralismo jurídico que el propio derecho estatal reconozca ciertas autonomías, uno dice, bueno, pues, ¿qué tan pluralista es? O sea, es un avance y uno podría decir, es un avance importante, pero hasta donde hay también normativas sociales por fuera del reconocimiento estatal. Creo que también es importante. Aquí hay, sí, la Lidia, sí. Hola, ¿cómo están? Yo estaba pensando en tres cosas. Primero, en esta división que hacías entre entender el derecho como opresión y como emancipación, y yo creo que ahí la ruta intermedia de que uno lo entiende como un campo de disputa y con alguna o relativa independencia, igual abre posibilidades si uno está analizando esa perspectiva, ¿no? Porque no es que siempre sea necesariamente una herramienta para la liberación, pero no necesariamente solo una herramienta para la dominación. Y ese creo que es un poco el panorama, además de la movilización social que se vuelca a la legalización, con todo lo crítico que eso puede ser luego de los años 90, al menos en Colombia. Lo otro que pensaba respecto del lenguaje que comentabas a propósito de lo que decía una de las personas que me antecedió en el uso de la palabra, y en este análisis que hacías de las metáforas, a mí eso me generó ruido, porque yo sí creo que eso es darle mucho poder al derecho. Es decir, asumir que esas palabras nacen desde la lógica jurídica, o que incluso cuando la lógica jurídica las retoman, solo le pertenecen, a mí me parece que es una sobredimensión del fenómeno jurídico, ¿no? Entonces yo no estoy segura de que esta idea del crimen sea necesariamente jurídica, o otras tantas que ponías ahí. Entonces en esa división de nuevo que hacías entre es entonces que el derecho busca como atrapar constantemente a la realidad social, yo creo que también está esa vía intermedia de reivindicar la independencia de la cotidianidad, ¿no? Y del hacer de las personas y los movimientos que puede surgir con independencia del derecho. Por supuesto hay algo problemático y con eso voy al tercer punto, que tiene que ver con esto que decías de la hiperregulación, hiperracionalización, hiperjuridización de algunos fenómenos sociales. Creo que eso es complejo en el caso en particular de la violencia contra las mujeres, porque hay unas razones como de base que han llevado a que la movilización feminista, que era muy escéptica, sobre todo a finales del siglo XX con respecto al derecho, se haya volcado, en particular en países como América Latina, a lo que llaman hoy la politización del derecho. Y me parece, y eso también tiene que ver pues justamente con las traiciones y la doble militancia que las mujeres han tenido que transitar cuando igual y deciden pertenecer a espacios progresistas, anarquistas o de izquierda, y se ven enfrentadas a la traición de sus propios pares, ¿no? Constantemente. Eso y sumado, por supuesto, como a un montón de discusiones que están por dar sobre prácticas que a mí me parece que erróneamente siguen siendo asimiladas como punitivismo estatal, cuando en realidad son otra cosa,
claro, uno puede decir qué tan punitivista es el Scratch, que yo creo que esa es una discusión por dar, pero me parece severo y desproporcionado decir simplemente que esto es punitivista como es punitivista la cárcel estatal. Entonces, bueno, nada, como esas discusiones que me quedaron ahí como rondando en la cabeza, que creo que son igual interesantes. No, súper claves. ¿Me recuerdas la primera? La segunda era derecho y lenguaje, este último lo de los movimientos. A ver, la primera era como esta idea del intermedio de reconocer que el derecho igual no es simplemente relativa, que tiene cierta independencia, claro. De hecho, yo no lo mencioné, pero me pareció interesante el texto de Benjamín Rivalla, que él exponía en una parte, hay un capítulo dedicado a la comparación entre el pensamiento anarquista y marxista sobre el derecho. Y es interesante que, bueno, también es una realidad, ¿no? En teoría del derecho no se estudia casi anarquismo, pero por lo menos marxismo algo se habla. Y lo que decía Benjamín Rivalla, tocaría revisarlo, pero es que por lo menos una cosa interesante es que en el anarquismo clásico no siempre se adscribía esta idea más marxista de superestructura, estructura como una determinación necesaria entre el derecho como aparato ideológico político y la estructura económica. Entonces, lo que muestra Benjamín Rivalla es que en el anarquismo clásico hay una cierta independencia relativa entre el derecho y la estructura económica. Claro, a esa tesis en el anarquismo clásico tal vez no se le pueda dar el alcance que hoy se le da, porque en las discusiones de sociología jurídica de los 90 para acá, casi siempre que se habla de autonomía relativa del derecho es justamente para emparejarla con movilización legal, litigio estratégico, hasta donde uno pueda hacer uso del derecho para causas sociales. Yo creo que en eso no estaban pensando los anarquistas clásicos, pero no adscriben necesariamente esa tesis más determinista del marxismo, aunque bueno, también uno podría decir el marxismo ha evolucionado mucho, no hay un determinismo exacto entre lo jurídico y lo económico. Pero sí, de acuerdo, es una perspectiva intermedia, es un campo de disputa de poder. El problema es hasta dónde es estratégico, que yo creo que es lo que también decía el compañero, hasta dónde simplemente, o sea, es útil, pero hasta dónde ponemos, si se quiere, nuestras causas ahí, sí, en el centro. Sobre la segunda era derecho y lenguaje, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices, solamente, o sea, eso también es como tomado el texto de Benjamín Rivalla, y Benjamín ahí lo que pasa es que lo que dice es que es curioso que estas categorías, o sea, no quiere decir que todas las categorías nacen del derecho y después se aplican a lo social, aunque hay algunas que influyen, es decir, hay categorías jurídicas que influyen en la identidad sociocultural y que eso influye en la realidad social. Un ejemplo sencillo que ponen algunos es, se acabó el contrato de trabajo como forma de contratación generalizada y la identidad de trabajador también se difuminó un montón. Entonces dicen algunos, uno se identifica más como abogado, como secretario, como la actividad que hace, más que como trabajador. Pero porque todos tenemos vinculaciones distintas, entonces en una misma empresa todos tienen garantías distintas. Entonces la relación entre identidad, categorías jurídicas, etcétera, es muy interesante. Pero lo que él sí mostraba no es que sean jurídicas en el sentido positivo, sino que él trata de mostrar cómo ciertos anarquistas utilizan categorías para defender un cierto derecho natural, que son categorías que tienen que ver con el derecho, indirectamente. Entonces pero entiendo que es una discusión abierta, yo ahí no tengo una postura demasiado consolidada. Y sobre lo último, también de acuerdo con lo tercero que exponías, hay discusiones abiertas de hasta dónde se es punitivista o no defendiendo ciertas instituciones sociales y jurídicas, y que hay instituciones jurídicas que uno tendría que decir que, o sea, creo que no muchos estaríamos en contra de esas reivindicaciones. Entonces uno podría decir, la solución a las violencias es el derecho, no, pero que el derecho intervenga en las violencias tampoco es algo que uno diría es una mala causa. Pero bueno, tampoco es experticia así, pero sí, uno diría en una universidad es mejor que a un profesor que es acosador lo destituyan o que dure ahí 10 años siguiendo dando clase. Entonces uno diría, pues es una pelea valiosísima, pero no se agota ahí la pelea. Y ya son como 3 cosas así rápidas sobre lo que hice, estoy muy de acuerdo. Sí, pero prometí que no, pero me acordé de un ejemplo y es el tema de las categorías. Por ejemplo, el presidente Petro ha estado